Bienvenido a Secretos de Creatividad de los Grandes Genios, un recorrido fascinante por las mentes más brillantes que han transformado el mundo con su capacidad creativa. Este libro está diseñado para inspirarte, impulsarte y desbloquear el poder de la creatividad que reside en ti, tal como lo hicieron aquellos genios que dejaron una huella imborrable en la historia. A lo largo de estos capítulos descubrirás los métodos, las creencias y las estrategias que utilizaron figuras legendarias como Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Nikola Tesla, entre muchos otros, para desarrollar ideas que cambiaron para siempre nuestra visión del mundo. Más allá de sus logros extraordinarios, estos genios compartieron un secreto común: la habilidad para conectar ideas de formas innovadoras, pensar sin restricciones y ver el mundo con una perspectiva única. Si este contenido te inspira y te motiva a llevar tu creatividad a un nivel superior, te invito a apoyar a Audiomentores. Cada apoyo que recibimos nos permite seguir creando más contenido valioso que puede transformar tu vida. Tu apoyo no solo impulsa nuestro canal, sino que también nos ayuda a seguir compartiendo conocimiento que realmente marca la diferencia. No olvides suscribirte y compartir este contenido con otros que también puedan beneficiarse. Ahora, prepárate para adentrarte en el mundo de la creatividad de los grandes genios. Capítulo 1. El origen de la creatividad, ¿dónde comienza el genio? La creatividad, ese don aparentemente misterioso que todos deseamos tener en abundancia, no es solo un talento innato. Si bien muchos genios han sido reconocidos por sus grandes contribuciones al mundo, lo que realmente los distingue es su enfoque único hacia el proceso creativo. Los grandes genios no nacen con una chispa mágica que les permite ver lo que otros no ven. En realidad, su creatividad proviene de su capacidad para romper los límites de lo convencional, cuestionar lo establecido y adoptar una mentalidad de exploración constante. La historia está llena de figuras legendarias que, con su mente visionaria, cambiaron el rumbo de la humanidad: Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Nikola Tesla y muchos más. Pero lo que muchos no saben es que el proceso que llevaron a cabo para llegar a ser considerados genios fue largo, desafiante y sobre todo consciente. No dependieron únicamente de su talento natural, sino que trabajaron incansablemente para desarrollar su creatividad de maneras innovadoras. Un aspecto fundamental que compartieron estos grandes genios es la manera en que abordaron la vida con curiosidad insaciable. Para Leonardo da Vinci, la creatividad no se limitaba a pintar. Su mente abarcaba una amplia gama de intereses: anatomía, ingeniería, matemáticas, botánica. Su capacidad para observar el mundo y preguntarse por qué o cómo lo llevó a realizar descubrimientos que fueron siglos adelantados a su tiempo. No tenía miedo de explorar nuevas disciplinas y, en lugar de aislar su creatividad a un solo campo, la expandió en todas direcciones posibles. Esta apertura para integrar diferentes áreas del conocimiento y aprender de ellas fue uno de sus mayores secretos. Albert Einstein, por otro lado, mostró que la creatividad también puede surgir de la capacidad de simplificar lo complejo. La famosa fórmula E igual a mc superíndice 2 no solo es un reflejo de su genialidad matemática, sino de su capacidad para pensar de manera no lineal. Einstein tenía una habilidad sobresaliente para visualizar problemas complejos en su mente, utilizar la imaginación para crear escenarios y, a partir de ellos, extraer respuestas que desafiaban la lógica común. A lo largo de su vida, nunca dejó de cuestionar las leyes de la física como se conocían en su época, buscando siempre nuevas formas de entender el universo. Nikola Tesla, por su parte, llevó el concepto de la creatividad a un nivel completamente diferente. Para él, la creatividad no solo era mental, sino profundamente sensorial. Tesla era conocido por sus asombrosas visiones mentales. A menudo no necesitaba realizar experimentos físicos para probar sus teorías. Podía visualizar el funcionamiento de sus inventos con tal precisión que podía construirlos sin necesidad de hacer prototipos. Tesla confiaba tanto en su imaginación que llegó a pensar que la clave de su creatividad residía en su capacidad para conectar ideas y principios de maneras inusuales, fusionando conceptos de la ciencia, la tecnología y la filosofía. Lo que estos grandes genios tenían en común no era solo su inteligencia, sino su disposición para ver el mundo de una manera diferente. La creatividad no surgió de un golpe de suerte ni de una inspiración divina, sino de su voluntad de mirar más allá de las limitaciones de la realidad conocida. Para ellos, cada fracaso era simplemente un paso más hacia la solución, y cada idea descabellada un punto de partida para algo grande. Pero ¿cómo podemos nosotros, las personas comunes, acceder a este nivel de creatividad? La respuesta se encuentra en la actitud.
Los grandes genios no estaban tan interesados en ser brillantes como en ser curiosos. Para ellos el objetivo no era simplemente encontrar respuestas, sino explorar preguntas. La creatividad comienza con la curiosidad, con el deseo de explorar, de descubrir, de experimentar. Este capítulo ha comenzado a desentrañar cómo la creatividad de los grandes genios no es un don exclusivo de unos pocos, sino un proceso que cualquiera puede cultivar. Al igual que ellos, todos podemos aprender a ver más allá de lo evidente, a cuestionar lo establecido y a explorar nuestra imaginación sin límites. La clave está en hacer de la curiosidad y la experimentación un estilo de vida. La creatividad, por lo tanto, no es un estado pasajero, sino un músculo que, al igual que cualquier otro, se desarrolla con práctica y persistencia. La diferencia entre aquellos que crean algo innovador y los que no, radica en la valentía de mirar al mundo con ojos nuevos y sin miedo a lo desconocido. Los grandes genios fueron grandes no porque supieran más, sino porque se atrevieron a pensar diferente. ¿Estás listo para hacerlo también? Capítulo 2. La importancia de la imaginación, pensar sin límites. Cuando se habla de creatividad, una de las primeras palabras que viene a la mente es imaginación. Pero la imaginación no es simplemente un acto de soñar despierto o una habilidad de los artistas. Para los grandes genios, la imaginación fue el motor que les permitió visualizar el futuro, pensar más allá de las fronteras de la ciencia conocida, y dar forma a lo impensable. La imaginación no solo alimentó sus mentes, sino que transformó el mundo en formas que aún hoy seguimos descubriendo. Albert Einstein, por ejemplo, hablaba de la importancia de la imaginación como una fuerza creativa superior al conocimiento. Mientras que el conocimiento es limitado y se basa en hechos y experiencias pasadas, la imaginación no tiene límites. Einstein no solo usó su vasto conocimiento de la física, sino que lo acompañó de una potente imaginación para llegar a conclusiones revolucionarias. Fue su habilidad para visualizar mentalmente las teorías que proponía lo que le permitió formular sus ecuaciones sobre la relatividad, mucho antes de que la tecnología fuera capaz de confirmar sus postulados. Pero lo más fascinante de Einstein no fue solo su capacidad para imaginar, sino su visión de la imaginación como una herramienta para romper las convenciones. Einstein se dedicaba a jugar con las ideas, a ver el mundo desde diferentes perspectivas, a imaginar situaciones imposibles y a construir a partir de ellas teorías que en su tiempo desafiaban las leyes de la física conocidas. Su famoso experimento mental de viajar a la velocidad de la luz no era solo un ejercicio teórico, sino un ejemplo de cómo la imaginación puede expandir los límites de lo que consideramos posible. Por otro lado, Leonardo da Vinci, uno de los genios más completos que ha existido, utilizaba la imaginación no solo en sus obras de arte, sino también en sus investigaciones científicas e inventos. Para él, la imaginación era una extensión de la observación, un ejercicio mental que le permitía ir más allá de lo visible y conocido. Sus cuadernos de notas, que abarcan desde estudios anatómicos hasta diseños de máquinas voladoras, son testimonio de una mente que no tenía miedo de explorar lo desconocido. Da Vinci era capaz de visualizar máquinas complejas y proyectos arquitectónicos sin tener una comprensión total de cómo podrían llevarse a cabo en su época, pero confiaba en su imaginación para descubrir las soluciones a problemas que aún no existían. La imaginación, entonces, es la llave maestra que desbloquea las puertas del pensamiento creativo. No se trata de pensar en ideas que ya existen, sino de pensar en lo que aún no se ha pensado, de desafiar lo posible, de soñar en grande. La imaginación es el primer paso hacia la innovación, porque solo cuando uno puede imaginar lo impensable, puede comenzar a dar forma a lo que antes era solo una abstracción. Nikola Tesla, otro de los grandes genios, también comprendió el poder de la imaginación como un motor creativo. Tesla tenía la capacidad de visualizar sus inventos con tal detalle que en muchos casos, no sentía la necesidad de construir prototipos. Su mente era capaz de ver con tal claridad el funcionamiento de sus máquinas que los detalles técnicos se resolvían en su cabeza antes de que se llevasen a cabo en el mundo físico. Esto le permitió adelantarse a su tiempo y desarrollar tecnologías que en su época parecían imposibles. Tesla veía el mundo no solo como lo que era, sino como lo que podría ser, y sus visiones de un futuro lleno de electricidad inalámbrica y energía libre siguen siendo influyentes hoy en día. Sin embargo, la imaginación no solo es una herramienta para los científicos e inventores. También es fundamental para los artistas, los músicos, los escritores y cualquier persona que busque crear algo nuevo. La creatividad no tiene límites cuando uno es capaz de dejar volar la imaginación. Muchos de los avances más grandes en la historia de la humanidad no surgieron de la lógica fría,
sino de la capacidad de soñar despierto, de dejar que las ideas fluyan sin restricciones y de permitir que la mente se aventure en territorios desconocidos. La clave está en entrenar la imaginación para que sea tan poderosa como la voluntad de perseguirla. A veces el mayor obstáculo para ser creativo no es la falta de ideas, sino el miedo a no ser realista. Los grandes genios no tenían miedo de soñar en grande, de imaginar lo imposible. Ellos entendían que la creatividad se nutre de la libertad, de la capacidad de soñar sin restricciones. La mente humana es una herramienta extraordinaria, capaz de concebir universos enteros sin tener que ser limitada por lo que el mundo considera posible. Pero para lograr esto, es necesario cultivar una mentalidad abierta. La imaginación florece cuando uno está dispuesto a cuestionar todo lo que sabe y a ver el mundo desde perspectivas nuevas. Los grandes genios no veían las limitaciones del presente como barreras, sino como desafíos a superar. En lugar de aceptar la realidad tal como es, la reinterpretaron, la moldearon y la transformaron. Este proceso de reimaginación constante fue lo que les permitió crear, innovar y dejar un legado que sigue influyendo en nuestro mundo hoy. Los secretos de la creatividad de los grandes genios, entonces, no son solo cuestiones de técnica o habilidad. Son una invitación a soñar sin límites, a explorar sin miedo y a ver el mundo con una visión transformadora. La imaginación es el primer paso en el viaje de la creatividad. Sin ella, incluso los más brillantes intelectos quedarían atrapados en la rutina del pensamiento convencional. Pero con ella el universo se abre ante nosotros, ofreciendo infinitas posibilidades para explorar, descubrir y, sobre todo, crear. Capítulo 3. La disciplina como pilar de la creatividad. A menudo, cuando pensamos en la creatividad, imaginamos a una persona trabajando en su laboratorio, en su estudio, o incluso en la soledad de su mente, rodeada de ideas que surgen espontáneamente. Sin embargo, la realidad es que la creatividad de los grandes genios no fue solo el resultado de una inspiración repentina, sino de una disciplina rigurosa y una dedicación implacable. De hecho, si hay algo que caracteriza a los genios, es su capacidad para mantener una práctica constante de trabajo, aprendizaje y reflexión. Uno de los ejemplos más notables de esto es el de Johann Sebastian Bach, uno de los músicos más influyentes de la historia. Aunque su música puede parecer fluida y libre, en realidad, Bach era un hombre profundamente disciplinado. Cada obra que componía era el resultado de horas, días y años de práctica constante. Su habilidad para fusionar la técnica con la emoción no surgió de una inspiración divina, sino de un proceso meticuloso y dedicado. La misma disciplina que aplicaba en la creación de su música también la llevaba a su vida diaria, siendo conocido por su capacidad para estructurar su tiempo con una precisión casi matemática. Este nivel de disciplina no es algo que solo los músicos de la historia hayan tenido. Leonardo da Vinci, a menudo considerado el prototipo del genio renacentista, dedicaba gran parte de su vida al estudio constante. A pesar de su infinita curiosidad y su talento artístico, da Vinci tenía una rutina rigurosa que lo mantenía enfocado en la mejora continua de sus habilidades. No se contentaba con lo que ya sabía, su mente estaba en constante evolución, buscando nuevos métodos, perfeccionando sus técnicas y realizando experimentos para aprender aún más. Su disciplina no solo abarcaba su arte, sino también su profunda dedicación a la ciencia, la anatomía y la ingeniería. En sus cuadernos de notas, se pueden encontrar detalles minuciosos de cada proyecto en el que estaba trabajando, acompañados de observaciones y reflexiones continuas. Thomas Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, es otro gran ejemplo de cómo la disciplina es esencial para la creatividad. Edison, a pesar de ser conocido por su invención de la bombilla, no fue el primero en intentar crearla, ni mucho menos. Lo que lo diferenció de otros fue su incansable dedicación al trabajo. Se dice que Edison tenía una capacidad de trabajo increíblemente alta, y sus días se dividían entre largas horas de experimentación, análisis y refinamiento de sus invenciones. A pesar de los fracasos y de las pruebas que no funcionaban, su disciplina lo mantenía enfocado en su objetivo. Para Edison, el fracaso no era más que un paso más en el proceso de descubrimiento, y cada intento fallido era una oportunidad para aprender y mejorar. La disciplina en el trabajo creativo no se trata solo de repetir una y otra vez el mismo proceso, sino de mantener una mentalidad de mejora constante. La creatividad, en realidad, florece cuando se le da el tiempo y el espacio para desarrollarse. Es el proceso continuo de ensayo y error lo que permite a las ideas tomar forma y convertirse en algo tangible. Los grandes genios no se limitaban a esperar una chispa de inspiración,
la buscaban activamente a través del trabajo y la reflexión constantes. Pablo Picasso, uno de los artistas más influyentes del siglo XX, también entendió el valor de la disciplina para la creatividad. A pesar de su genio artístico, Picasso dedicó horas y horas de su vida a la práctica del dibujo, la pintura y la escultura. Aunque su estilo podía parecer espontáneo y libre, su técnica estaba profundamente arraigada en años de estudio y experimentación. Picasso no temía explorar diferentes estilos y técnicas, pero siempre lo hacía desde un enfoque disciplinado. Incluso cuando llegó a ser famoso y reconocido en el mundo del arte, nunca dejó de practicar y experimentar. La disciplina también tiene un papel esencial en la habilidad de un genio para mantener su enfoque en su visión, a pesar de las distracciones o los obstáculos. Para Nikola Tesla, la capacidad de mantener su mente centrada en su trabajo fue clave para sus descubrimientos. Tesla pasaba horas y horas de trabajo sin descanso, a menudo olvidando comer o dormir en su obsesión por sus inventos. Aunque su dedicación a la ciencia lo llevó a desarrollar tecnologías revolucionarias, su vida personal sufrió como resultado de su implacable disciplina en el trabajo. A pesar de las dificultades, Tesla nunca dejó que las adversidades lo apartaran de su misión de cambiar el mundo. La disciplina no solo se trata de trabajo duro, sino también de estructurar tu entorno y tus hábitos para favorecer la creatividad. Los genios entendieron que la mente creativa necesita espacio para respirar, pero también requiere una rutina que permita que las ideas maduren y evolucionen. La clave para mantener una disciplina creativa es encontrar el equilibrio entre la libertad de pensar y la estructura que permite llevar esas ideas a la acción. Para nosotros, las personas que buscamos ser más creativas, la lección es clara: la creatividad no es solo cuestión de inspiración, sino de dedicación. No basta con esperar a que la chispa de la creatividad llegue. La verdadera magia sucede cuando nos comprometemos a ser disciplinados en nuestro proceso creativo. Si bien la creatividad puede parecer un proceso etéreo y misterioso, en realidad es un acto tangible que requiere práctica, dedicación y paciencia. Al igual que los grandes genios, podemos aprender a estructurar nuestras vidas y nuestra práctica creativa de manera que favorezca el flujo constante de nuevas ideas. La disciplina no mata la creatividad, la alimenta. Cuanto más nos comprometemos con nuestras ideas, más fácil se vuelve encontrar nuevas perspectivas y soluciones. El trabajo disciplinado, combinado con la pasión por lo que hacemos, es la fórmula secreta que los grandes genios utilizaron para llevar sus visiones a la realidad. Así que si quieres alcanzar el nivel de creatividad de los más grandes, la clave está en la perseverancia, la práctica y la dedicación constante. Capítulo 4. El poder de la curiosidad, la búsqueda incesante del conocimiento. La curiosidad es una fuerza poderosa. Es esa chispa que alimenta la mente y da vida a las ideas. Sin ella, las grandes innovaciones, las obras maestras y las ideas revolucionarias nunca habrían existido. La curiosidad es, de hecho, la base de la creatividad de los más grandes genios de la historia. Es lo que les permitió explorar lo desconocido, hacer preguntas que nadie más se atrevió a formular, y avanzar más allá de los límites del conocimiento en su tiempo. Cuando hablamos de Isaac Newton, uno de los científicos más influyentes de la historia, no podemos dejar de mencionar su insaciable curiosidad. Newton no solo fue un genio en matemáticas y física, su curiosidad abarcaba todo lo que sucedía a su alrededor. Se dice que cuando observaba el mundo natural, no lo hacía de manera pasiva. Al contrario, se preguntaba por qué las cosas eran como eran, buscando siempre una respuesta que explicara los fenómenos que veía. Su famoso descubrimiento de la gravedad surgió de la curiosidad sobre la caída de una manzana. No se conformó con la explicación sencilla, sino que se adentró en la causa y el efecto detrás de ese fenómeno cotidiano, lo que finalmente le permitió formular sus leyes del movimiento y la gravitación universal. La curiosidad de Newton no se limitaba a la ciencia, también abarcaba la filosofía, la alquimia y la teología. A lo largo de su vida, pasó incontables horas investigando temas que hoy podrían parecer fuera de lugar para un científico, pero que reflejaban una mente que no temía cruzar las fronteras de las disciplinas. A través de su insaciable búsqueda del conocimiento, Newton demostró que la curiosidad no tiene límites y que no hay un área de estudio que no merezca ser explorada. La verdadera creatividad surge de la mente que está dispuesta a preguntarse una y otra vez por qué y cómo. Otro ejemplo claro de la importancia de la curiosidad en la creatividad es el de Marie Curie, la primera persona en recibir 2 premios Nobel en diferentes campos científicos. Curie fue conocida no solo por su brillantez, sino por su asombrosa curiosidad.
Desde joven se sintió atraída por la ciencia, y no hubo límites para su deseo de comprender el mundo que la rodeaba. A menudo trabajaba en condiciones extremadamente difíciles, en laboratorios mal iluminados y con equipos rudimentarios, pero nunca permitió que esas limitaciones frenaran su investigación. La curiosidad de Curie la llevó a descubrir el radio y el polonio, elementos que cambiaron la historia de la ciencia y abrieron nuevas puertas en el estudio de la radiactividad. Su curiosidad era tan profunda que incluso frente a los riesgos que implicaba trabajar con materiales radiactivos, nunca dudó en continuar con sus investigaciones. Curie entendió que la creatividad científica no proviene de seguir las rutas conocidas, sino de aventurarse en territorios desconocidos y hacer preguntas sin temor a las respuestas. La curiosidad no solo es el motor del conocimiento, sino también la fuerza que impulsa el cambio. Leonardo da Vinci es otro ejemplo brillante de la curiosidad como motor creativo. Da Vinci no solo fue un pintor excepcional, sino un inventor, ingeniero, anatomista y científico. Su curiosidad insaciable lo llevó a estudiar el cuerpo humano en una forma que nunca antes se había hecho, desafiando las normas establecidas de su tiempo. Se dedicó a diseccionar cadáveres, observando con detalle cómo funcionaba cada músculo, cada hueso, cada nervio. Esta curiosidad científica influyó profundamente en su arte, ya que sus estudios anatómicos le permitieron representar a la figura humana con una precisión que pocos artistas de su época podían igualar. Da Vinci también estuvo profundamente interesado en la naturaleza y en el funcionamiento de los animales, las plantas y las máquinas. Sus cuadernos están llenos de dibujos de criaturas exóticas, experimentos de ingeniería y teorías sobre el vuelo. Pero lo más impresionante de la curiosidad de Da Vinci fue que no veía sus estudios científicos y artísticos como actividades separadas, para él todo estaba interconectado. La curiosidad de Da Vinci lo llevó a ver el mundo de una manera holística, donde las ciencias y las artes se fusionaban para dar lugar a nuevas ideas y perspectivas. Esta capacidad de conectar lo aparentemente desconectado es una de las claves de la creatividad. En el mundo moderno, uno de los ejemplos más claros de la curiosidad como motor creativo es Steve Jobs, el cofundador de Apple. Jobs no solo fue un visionario en términos de tecnología, sino que su curiosidad por diversas disciplinas le permitió crear productos innovadores que cambiaron el mundo. Jobs era conocido por ser un coleccionista de ideas, y su curiosidad no se limitaba al campo de la tecnología. Se interesó profundamente por el diseño, el arte, la psicología y la música, y estas áreas influyeron en la creación de productos como el iPhone y la interfaz gráfica de usuario. Jobs entendió que la verdadera innovación no surge de seguir las tendencias del mercado, sino de tener el valor de explorar diferentes campos del conocimiento y unirlos de formas que nadie más había imaginado. La curiosidad, entonces, no es solo una cualidad innata, sino una actitud que se cultiva a lo largo de la vida. Para los grandes genios, la curiosidad era lo que les permitía ver más allá de lo que los demás veían. Les permitía hacer preguntas incómodas y desafiantes, y les daba el coraje de explorar caminos inexplorados. La creatividad no se limita a aquellos con una habilidad natural para las artes o las ciencias, se trata de una mentalidad que está dispuesta a aprender, a cuestionar y a descubrir. Si alguna vez sientes que tu creatividad se está estancando, es posible que lo que necesites sea cultivar tu curiosidad. Comienza por explorar temas que no conozcas, haz preguntas sobre el mundo que te rodea, y no tengas miedo de ir más allá de lo que ya sabes. La creatividad se alimenta de la curiosidad, y cuanto más profundamente explores el mundo y sus misterios, más se abrirán las puertas a nuevas ideas y posibilidades. Capítulo 5. El fracaso como peldaño hacia el éxito creativo. Una de las grandes lecciones que nos dejan los genios es que el fracaso no es un final, sino una oportunidad disfrazada. Lejos de ser algo a evitar, el fracaso es, en realidad, una parte esencial del proceso creativo. Para los grandes genios de la historia, los fracasos no fueron más que escalones en su camino hacia el descubrimiento y la innovación. El concepto de fracaso como una forma de aprendizaje, como un medio para acercarse al éxito, es algo que pocos entienden a fondo. Sin embargo, los más grandes creativos de todos los tiempos supieron utilizar sus fracasos como impulso para sus futuras victorias. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta idea es Thomas Edison, quien, a pesar de ser recordado como el inventor de la bombilla eléctrica, pasó por innumerables fracasos en su camino hacia el éxito. Se cuenta que Edison intentó más de 1,000 experimentos antes de encontrar el filamento adecuado para su bombilla. Si le hubieras preguntado a cualquiera de sus contemporáneos, seguramente habrían considerado su trabajo como un fracaso rotundo.
Sin embargo, Edison no veía sus intentos fallidos como fracasos, sino como lecciones valiosas que lo acercaban a la solución correcta. No he fracasado, dijo una vez, solo he encontrado 1,000 maneras que no funcionan. Para él, cada intento fallido era una oportunidad para aprender algo nuevo, para ajustar su enfoque y seguir adelante. El fracaso no solo fue una lección para Edison, sino que también lo fue para Albert Einstein, uno de los más grandes genios en la historia de la humanidad. Einstein no alcanzó la fama de inmediato. De hecho, fue considerado un estudiante promedio en su juventud, y en sus primeros años en la universidad, le fue difícil encontrar un puesto de trabajo como profesor. El mismo hombre que más tarde desarrollaría la teoría de la relatividad pasó por años de lucha y rechazo. Fue rechazado en varias ocasiones, incluso se le negó el puesto de profesor en el Instituto Politécnico de Zúrich. Sin embargo, en lugar de rendirse, Einstein utilizó esos fracasos como una motivación para profundizar en sus estudios y seguir cuestionando las leyes fundamentales de la física. El caso de Walt Disney es otro ejemplo perfecto de cómo el fracaso puede ser una bendición disfrazada. Antes de fundar Disney Studios, Disney pasó por varios fracasos en su carrera. Fue despedido de un periódico por no tener imaginación y falta de buenas ideas. También enfrentó la quiebra de varios de sus primeros estudios. A pesar de estos fracasos, Disney nunca perdió la fe en su visión. En lugar de rendirse, utilizó cada uno de esos fracasos para mejorar y crecer. Hoy es conocido como uno de los más grandes visionarios de la historia, y su legado vive a través de las icónicas películas, parques temáticos y medios de comunicación que lleva su nombre. Incluso Michael Jordan, considerado por muchos el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, experimentó lo que podría considerarse un fracaso en su carrera. Fue rechazado en su equipo de baloncesto en la escuela secundaria, lo que le dejó una herida profunda en su autoestima. Sin embargo, en lugar de dejar que este fracaso lo definiera, Jordan usó la experiencia como motivación para mejorar. Su famosa cita, "He fallado una y otra vez en mi vida, y por eso he tenido éxito", refleja la filosofía que lo llevó a ser el campeón que todos conocemos. Cada fracaso fue para él una oportunidad para pulir su talento y fortalecer su determinación. Lo que distingue a estos genios no es que hayan evitado el fracaso, sino que supieron cómo utilizarlo a su favor. Ellos comprendieron que el fracaso no es el opuesto del éxito, sino una parte integral del proceso. Los fracasos no son derrotas, son pruebas, experimentos y ajustes que nos acercan más a nuestras metas. La creatividad no florece en un entorno de éxito constante. Por el contrario, se nutre de los intentos fallidos, de las correcciones y de los esfuerzos por encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Para nosotros, como seres humanos creativos, debemos aprender a ver el fracaso bajo una nueva luz. En lugar de verlo como una derrota, deberíamos considerarlo como un peldaño en el camino hacia el éxito. No importa cuántas veces falles, lo importante es lo que haces con esos fracasos. Si aprendes de ellos, si ajustas tu enfoque y sigues adelante, esos fracasos se convierten en una herramienta esencial para el crecimiento y la innovación. El proceso creativo no es lineal ni perfecto. No se trata de encontrar una respuesta correcta en un solo intento, sino de iterar, de probar diferentes enfoques, de experimentar sin miedo. Cuantos más fracasos encuentres en tu camino, más cerca estarás del éxito. El verdadero secreto de los grandes genios no es su habilidad para evitar el fracaso, sino su habilidad para abrazarlo, aprender de él y seguir adelante con renovada fuerza. Si alguna vez te enfrentas a un fracaso en tu camino creativo, recuerda que no es el fin. Es solo otro paso en el proceso, una oportunidad para ajustarte, mejorar y acercarte un poco más a tu objetivo. Como nos muestran los genios, el fracaso es solo un punto en el camino hacia el éxito, y si puedes aprender a aceptarlo y aprender de él, estarás un paso más cerca de convertirte en un creador verdaderamente grande. Capítulo 6. La importancia de la soledad en el proceso creativo. La soledad es a menudo vista como algo negativo en nuestra sociedad hiperconectada y ruidosa. Sin embargo, para los grandes genios de la historia, la soledad no era un obstáculo, sino una herramienta poderosa que les permitía explorar su creatividad en su forma más pura. De hecho, muchos de los logros más extraordinarios en la historia de la humanidad surgieron durante momentos de aislamiento, donde la mente podía trabajar sin interrupciones externas. La soledad, lejos de ser una condición de abandono o tristeza, es un espacio en el que las ideas pueden florecer, los pensamientos pueden madurar y la creatividad puede alcanzar nuevas alturas.
Isaac Newton, uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos, es un ejemplo claro de cómo la soledad puede impulsar el genio creativo. En el año 1665, una plaga asoló Inglaterra, lo que llevó a las universidades a cerrar temporalmente. Durante este periodo de aislamiento en su casa en Woolsthorpe, Newton se sumió en la reflexión profunda sobre la naturaleza del universo. Fue en esos años de relativa soledad cuando formuló algunas de sus ideas más revolucionarias, como la teoría de la gravitación universal y el desarrollo del cálculo. Este tiempo solitario le permitió desconectar del mundo exterior y profundizar en sus estudios, lo que le permitió realizar descubrimientos que cambiaron para siempre nuestra comprensión del cosmos. No fue solo en el campo de las ciencias donde la soledad jugó un papel crucial. Ludwig van Beethoven, uno de los compositores más grandes de la historia, también encontró en la soledad una fuente de creatividad. Aunque Beethoven sufrió una pérdida progresiva de la audición, que lo aisló aún más, en ese aislamiento encontró la paz necesaria para componer algunas de sus obras más emblemáticas. Su novena sinfonía, por ejemplo, fue compuesta en su mayoría durante los últimos años de su vida, cuando su sordera ya era avanzada. En lugar de sucumbir a la desesperación, Beethoven aprovechó su soledad para sumergirse en su música y dejar una huella indeleble en la historia de la música clásica. Otro ejemplo revelador de la importancia de la soledad en el proceso creativo es el de Virginia Woolf, una de las escritoras más influyentes del siglo XX. En su famoso ensayo A Room of Own Own, una habitación propia, Woolf argumenta que para que una mujer pueda ser verdaderamente creativa, necesita un espacio privado en el que pueda pensar sin las distracciones del mundo exterior. Woolf entendía que la soledad no es solo una condición física, sino también un estado mental necesario para que la creatividad florezca. Al aislarse del bullicio y las expectativas sociales, pudo concentrarse en su escritura y explorar los rincones más profundos de la experiencia humana. La soledad permite, en muchos casos, que el individuo se enfrente a sus pensamientos y emociones más profundos. Es en esos momentos de introspección cuando las ideas más originales tienen espacio para surgir. El arte, la ciencia, la literatura y la filosofía más profundas no nacen siempre del bullicio de la interacción social, sino de la calma de la mente que está libre de distracciones externas. Durante la soledad, el cerebro puede hacer conexiones de manera más libre y natural, lo que permite la aparición de ideas innovadoras que de otro modo se habrían quedado ocultas. El caso de Albert Einstein es otra prueba de cómo la soledad puede ser el catalizador de la creatividad. Aunque Einstein era conocido por sus interacciones con colegas y científicos de todo el mundo, fue en momentos de profunda reflexión personal cuando formuló algunas de sus teorías más importantes. De hecho, la teoría de la relatividad surgió mientras Einstein estaba solo en su habitación, en momentos de profunda concentración y reflexión. Einstein entendió que para llegar a una verdadera comprensión del universo, era necesario desconectar de las ideas preconcebidas y sumergirse en el silencio de la mente. A lo largo de su vida, Pablo Picasso, el célebre pintor español, también abrazó la soledad como parte esencial de su proceso creativo. En su caso, la soledad no solo fue física, sino también psicológica. Picasso a menudo se aislaba del mundo para sumergirse completamente en su arte. Sus etapas más innovadoras, como el cubismo, surgieron cuando se alejó de las influencias externas y permitió que su propia mente desafiara las convenciones artísticas de su tiempo. Picasso comprendió que la creatividad no solo se encuentra en la interacción con otros, sino en el viaje interior que nos lleva a ver el mundo de una manera diferente. Pero la soledad no significa necesariamente estar físicamente aislado de la sociedad. Steve Jobs, el cofundador de Apple, tenía una forma particular de buscar la soledad incluso en medio de su vida tan ocupada. Jobs era conocido por sus periodos de retiro, donde se desconectaba de las demandas diarias para centrarse en sus pensamientos y en el desarrollo de nuevas ideas. A menudo se retiraba a un lugar tranquilo, lejos de las presiones externas, para meditar y reflexionar sobre las direcciones que debía tomar Apple. Esta capacidad para desconectarse de manera efectiva fue una de las claves de su enorme creatividad. Es importante resaltar que la soledad no debe confundirse con el aislamiento social o la alienación. La soledad que alimenta la creatividad es aquella que permite la reflexión y la introspección. No es un estado de vacío o depresión, sino un espacio productivo en el que la mente puede explorar libremente. La creatividad no puede florecer en un entorno constante de ruido y distracciones, necesita espacio para respirar, para expandirse y para explorar nuevos territorios. Si deseas cultivar tu propia creatividad, debes aprender a abrazar la soledad.
No temas pasar tiempo a solas, ya que es en esos momentos en los que tu mente tiene la libertad de generar nuevas ideas y perspectivas. La soledad es el espacio donde se encuentran las respuestas a preguntas no formuladas, donde la imaginación puede correr libremente y donde las ideas más sorprendentes pueden emerger. La clave está en comprender que la soledad no es un obstáculo para la creatividad, sino un medio para profundizar en la conexión contigo mismo. Al darle a tu mente el espacio y la quietud que necesita, puedes desbloquear tu potencial creativo más profundo. La próxima vez que te sientas abrumado por la distracción o el ruido del mundo exterior, busca momentos de soledad y permite que tu mente se sumerja en el proceso creativo sin interrupciones. Es allí donde la magia puede ocurrir. Capítulo 7. El poder de la curiosidad incesante. Uno de los principales motores de la creatividad de los grandes genios a lo largo de la historia ha sido una insaciable curiosidad. La curiosidad no es simplemente un deseo pasajero de saber, sino una necesidad profunda de entender el mundo, de explorar sus misterios y de encontrar respuestas a preguntas que nadie más se atrevería a formular. Esta curiosidad incesante ha llevado a algunos de los más grandes pensadores a hacer descubrimientos que han cambiado el curso de la historia. Leonardo da Vinci, quizás el genio más multifacético de todos los tiempos, es un ejemplo perfecto de cómo la curiosidad puede alimentar la creatividad. Leonardo no solo fue pintor, sino también ingeniero, anatomista, arquitecto, inventor, y mucho más. Su mente curiosa no se limitaba a una sola disciplina, por el contrario, exploraba todos los rincones del conocimiento humano. Cada una de sus obras estaba impregnada por un deseo imparable de entender cómo funcionaba el mundo. No se contentaba con lo que sabía, sino que siempre quería saber más, ya fuera sobre el vuelo de los pájaros, la circulación de la sangre o el funcionamiento de las máquinas. Esa curiosidad lo llevó a crear bocetos de inventos que estaban siglos adelantados a su tiempo y a realizar observaciones científicas que hoy aún siguen siendo estudiadas. En la ciencia moderna, Marie Curie es otro ejemplo claro de cómo la curiosidad puede ser un motor para grandes descubrimientos. Curie, la primera persona en ganar 2 premios Nobel en diferentes campos, física y química, dedicó su vida a la investigación y al estudio de las propiedades de los elementos radiactivos. Su curiosidad no se detuvo ante lo conocido, sino que la impulsó a explorar lo desconocido, lo invisible. Ella vio el potencial de la radiactividad mucho antes de que la ciencia comprendiera los peligros y las aplicaciones de este fenómeno. Su curiosidad insaciable no solo la llevó a un sinfín de descubrimientos, sino que también cambió radicalmente nuestra comprensión de la materia y la energía. El astrónomo Galileo Galilei, cuyas observaciones marcaron el comienzo de la era científica moderna, también fue impulsado por una curiosidad profunda sobre el universo. Galileo cuestionó lo que todos creían que era verdad sobre el cosmos y se atrevió a desafiar las creencias establecidas de su tiempo. Usando un telescopio que él mismo había mejorado, observó el cielo de una manera que nadie había hecho antes, y en sus descubrimientos encontró evidencia que contradecía las enseñanzas de la Iglesia. Su insistente curiosidad por entender las estrellas, los planetas y la naturaleza del universo lo llevó a ser considerado uno de los padres de la ciencia moderna. La curiosidad no solo le permitió descubrir nuevas verdades, sino que también transformó la forma en que la humanidad entendía su lugar en el cosmos. De hecho, una de las características que une a todos los grandes genios es que nunca dejaron de ser niños en su deseo de explorar. La curiosidad es algo innato en los seres humanos, pero los grandes creativos mantienen esa chispa viva a lo largo de toda su vida. La mayoría de las personas pierde la curiosidad conforme crecen, resignándose a las respuestas fáciles o conformándose con lo que ya saben. Pero los genios nunca se conformaron. Siempre hubo más preguntas, más cosas por descubrir. El descubrimiento no era un evento aislado para ellos, sino un proceso continuo, un viaje sin fin. Steve Jobs, el cofundador de Apple, también fue un claro ejemplo de cómo la curiosidad es fundamental para la creatividad. Jobs no solo se interesaba por la tecnología, sino por el impacto que podía tener en la vida de las personas. Su curiosidad lo llevó a explorar una amplia gama de disciplinas, desde la tecnología hasta el diseño, pasando por la filosofía y la espiritualidad. Esa curiosidad lo llevó a crear productos que no solo eran innovadores desde el punto de vista técnico, sino que también ofrecían una experiencia emocional y estética completamente nueva. Su visión era el resultado de un interés profundo en cómo las personas interactúan con la tecnología, y esa curiosidad le permitió revolucionar la industria tecnológica. Pero la curiosidad no es solo la capacidad de hacer preguntas.
También es la disposición de cuestionar lo que se da por sentado. Sócrates, el filósofo griego, es un ejemplo clásico de cómo la curiosidad intelectual puede cambiar el mundo. Su método de cuestionamiento constante, conocido como el método socrático, no solo le permitió descubrir nuevas ideas, sino que también cambió la forma en que las personas pensaban sobre la verdad, el conocimiento y la ética. Sócrates enseñó que el conocimiento no se encuentra en las respuestas definitivas, sino en las preguntas continuas, en el proceso de búsqueda y exploración. La curiosidad es, por tanto, una herramienta que nos permite desafiar las suposiciones, romper con las convenciones y descubrir nuevas perspectivas. La curiosidad también es un catalizador de la creatividad porque nos impulsa a mirar el mundo de manera diferente. Los genios no ven las cosas como son, las ven como podrían ser. Mientras que la mayoría de las personas se conforma con lo que tiene, los genios están constantemente buscando maneras de mejorar lo que ya existe, de reinventar lo conocido. Cada problema es una oportunidad para encontrar una solución innovadora, cada desafío es una invitación a pensar fuera de los límites. Es la curiosidad lo que les permite ver más allá de lo evidente, lo que les permite imaginar lo que otros no pueden ver. Por ejemplo, Elon Musk, el empresario visionario detrás de empresas como SpaceX y Tesla, es conocido por su insaciable curiosidad sobre el futuro. Su interés por la exploración espacial y los autos eléctricos no surgió de un deseo superficial de hacer dinero, sino de una profunda curiosidad sobre cómo la humanidad puede avanzar y mejorar. Musk no se conforma con las soluciones actuales, está constantemente buscando nuevas maneras de resolver los problemas más grandes de la humanidad, como la dependencia de los combustibles fósiles o la necesidad de colonizar otros planetas. Su creatividad es alimentada por esa curiosidad imparable de cómo mejorar el mundo y llevar a la humanidad a nuevas fronteras. Como ves, la curiosidad es mucho más que un simple deseo de saber. Es un impulso profundo que nos lleva a cuestionar, explorar y desafiar lo conocido. Si quieres desbloquear tu creatividad, debes cultivar esa curiosidad sin límites. No te conformes con las respuestas fáciles, en lugar de eso, busca siempre nuevas preguntas. Desarrolla el hábito de cuestionarlo todo, de ver el mundo como un vasto océano de posibilidades que aún no hemos explorado completamente. La curiosidad será el combustible que impulse tu creatividad a nuevas alturas. La próxima vez que te enfrentes a una tarea creativa, pregunta más. Investiga más. No te limites a lo que sabes, explora lo que no sabes. La curiosidad no solo te ayudará a encontrar nuevas ideas, sino que también te llevará a descubrir nuevas formas de ver el mundo, nuevas maneras de crear y, finalmente, nuevas maneras de cambiarlo. Capítulo 8. La conexión entre diversas disciplinas como fuente de innovación. Uno de los secretos más poderosos detrás de la creatividad de los grandes genios es su capacidad para integrar ideas y conocimientos de diversas disciplinas. Lejos de limitarse a una sola área de especialización, los genios más destacados fueron capaces de conectar ideas aparentemente no relacionadas, combinando diferentes campos de estudio para crear algo completamente nuevo. Esta habilidad para conectar lo aparentemente inconexo es uno de los motores fundamentales de la innovación y la creatividad. Albert Einstein es un ejemplo claro de cómo la combinación de disciplinas puede generar ideas revolucionarias. Aunque es conocido principalmente por sus teorías sobre la relatividad y la física teórica, Einstein también tenía una profunda admiración por la música. De hecho, la música fue un elemento crucial en su vida y en su proceso creativo. En varias entrevistas, Einstein comentó que tocar el violín le ayudaba a liberar su mente y a dar rienda suelta a sus pensamientos más abstractos. Este enfoque interdisciplinario le permitió ver la física de una manera única, utilizando analogías musicales para comprender conceptos complejos. Su habilidad para fusionar diferentes campos, como las matemáticas, la música y la física, le permitió desarrollar algunas de las ideas más innovadoras de la historia de la ciencia. Otro ejemplo de la integración de disciplinas lo encontramos en Leonardo da Vinci, cuyo legado como pintor y científico se debe a su capacidad para cruzar las fronteras entre el arte y la ciencia. Da Vinci no solo fue un maestro en la pintura, sino que también realizó estudios detallados sobre anatomía, ingeniería, botánica y muchos otros campos. Su mente curiosa y su habilidad para vincular el arte con la ciencia le permitieron lograr avances asombrosos en ambas áreas. Por ejemplo, sus estudios anatómicos le dieron una comprensión profunda de cómo representar al cuerpo humano de manera realista en sus pinturas.
Del mismo modo, sus estudios de la mecánica lo llevaron a diseñar máquinas y dispositivos futuristas, muchos de los cuales no pudieron ser construidos hasta siglos después de su muerte. Da Vinci entendió que la creatividad no tiene fronteras y que la inspiración puede surgir al observar la intersección de diferentes campos del conocimiento. Steve Jobs, el visionario de Apple, también aplicó este enfoque multidisciplinario en su vida y trabajo. Jobs creía firmemente que la tecnología y el diseño debían ir de la mano para crear productos que fueran no solo funcionales, sino también estéticamente atractivos y fáciles de usar. Para él, la belleza de un producto no solo residía en su aspecto físico, sino en la armonía entre la tecnología, la ingeniería y el diseño. Esta filosofía interdisciplinaria fue clave para el éxito de productos como el iPhone y el MacBook. Jobs solía decir que lo más importante era crear experiencias perfectas para el usuario, y eso solo era posible al integrar distintas disciplinas como la ingeniería, el diseño gráfico y la psicología humana. Otro gran genio que entendió la importancia de la interdisciplinariedad fue Richard Feynman, el renombrado físico estadounidense. Feynman fue conocido no solo por sus contribuciones fundamentales a la física teórica, sino también por su habilidad para enseñar y comunicar conceptos complejos de manera sencilla. A lo largo de su vida, Feynman cultivó una amplia gama de intereses, desde la pintura hasta la música, pasando por la filosofía y las matemáticas. Esta diversidad de intereses enriqueció su enfoque científico y le permitió hacer descubrimientos significativos en la física cuántica. Además, su capacidad para mezclar estos diferentes campos de conocimiento le permitió ser un excelente divulgador científico, capaz de hacer que temas complejos fueran accesibles para el público general. La integración de diferentes disciplinas también se manifiesta en el mundo del cine y las artes visuales. Directores como Stanley Kubrick y Hayao Miyazaki son ejemplos de cómo el cruce entre la narrativa, la música, la tecnología y la filosofía puede producir obras maestras. Kubrick, por ejemplo, era un cineasta conocido por su meticulosa atención al detalle y su interés en la ciencia, la filosofía y la música. Sus películas no solo eran visualmente impresionantes, sino que también exploraban profundas cuestiones existenciales y filosóficas. Al integrar estos diferentes campos, Kubrick logró crear experiencias cinematográficas que siguen siendo influyentes hasta el día de hoy. Del mismo modo, Miyazaki, el aclamado director de estudios Ghibli, ha sido influenciado por su amor por la naturaleza, la filosofía y la política. Sus películas como Mi vecino Totoro y La princesa Mononoke no solo presentan mundos fantásticos, sino que también abordan cuestiones ecológicas, sociales y filosóficas. Al combinar su amor por la animación con su pasión por la naturaleza y la crítica social, Miyazaki ha logrado crear una obra que es tanto hermosa como profunda. La capacidad de integrar conocimientos de diferentes áreas también es crucial en el mundo del marketing y la publicidad. David Ogilvy, considerado uno de los padres de la publicidad moderna, entendió la importancia de conocer una amplia variedad de disciplinas para crear campañas publicitarias efectivas. No solo se centraba en la psicología del consumidor, sino que también estudiaba las tendencias culturales, la economía, la historia y el arte. Al hacer esto, Ogilvy fue capaz de diseñar anuncios que no solo vendían productos, sino que también tocaban las emociones y los deseos más profundos de las personas. Este enfoque holístico le permitió convertirse en un pionero en el campo del marketing. Uno de los mayores beneficios de adoptar un enfoque interdisciplinario es que nos permite ver el mundo desde múltiples perspectivas. Al combinar el conocimiento de distintas áreas, podemos abordar los problemas de manera más creativa y encontrar soluciones que no serían posibles si solo nos centráramos en un campo específico. Además, el cruce de disciplinas nos permite hacer conexiones entre conceptos que de otra manera podrían parecer completamente desconectados. Como creador, si deseas aumentar tu propia creatividad, debes aprender a integrar diferentes campos del conocimiento. La inspiración puede venir de cualquier lugar: un libro de historia, una conversación con un experto en otro campo, una obra de arte o una pieza musical. No limites tus fuentes de inspiración a un solo campo. Explora más allá de tus intereses inmediatos y busca formas de conectar lo que aprendas con tus proyectos creativos. La próxima vez que enfrentes un desafío creativo, piensa en cómo puedes conectar conceptos y conocimientos de diferentes disciplinas. Busca inspiración en áreas fuera de tu zona de confort. Haz que tu mente se cruce con ideas y perspectivas de otras áreas del conocimiento. Verás cómo tu creatividad se enriquece y cómo nuevos enfoques empiezan a surgir de esas intersecciones. Capítulo 9. La importancia de la persistencia y el fracaso como parte del proceso creativo.
Uno de los aspectos menos comentados, pero más cruciales, de la creatividad de los grandes genios es su capacidad para perseverar ante los fracasos. A menudo, la historia de la creatividad se presenta como una serie de descubrimientos e innovaciones brillantes, pero la verdad es que la mayoría de los grandes genios enfrentaron el fracaso, el rechazo y la adversidad en su camino. Sin embargo, lo que los diferencia es su capacidad para aprender de estos fracasos y seguir adelante con aún más determinación. Thomas Edison, uno de los inventores más prolíficos de la historia, es un claro ejemplo de cómo la persistencia puede transformar el fracaso en éxito. Edison es conocido por inventar la bombilla eléctrica, pero lo que a menudo se olvida es la increíble cantidad de fracasos que experimentó en el camino. Según sus propios relatos, Edison realizó más de 1000 intentos fallidos antes de encontrar el material adecuado para el filamento de la bombilla. En lugar de rendirse, vio cada fracaso como un paso más hacia el éxito. No he fracasado, dijo Edison. He encontrado 1000 maneras que no funcionan. Su visión fue lo que lo llevó a continuar experimentando, a seguir perfeccionando su invención hasta que finalmente alcanzó el éxito. La persistencia fue clave para su proceso creativo. Edison no vio el fracaso como el final del camino, sino como una parte integral del proceso que lo acercaba más a su objetivo. De manera similar, J.K. Rowling, la autora de la saga de Harry Potter, experimentó un camino plagado de rechazos antes de lograr el éxito. Cuando presentó su manuscrito por primera vez, recibió una serie de rechazos de editoriales. En una de las cartas que recibió, le dijeron que su historia era demasiado inconvincente y que no tenía potencial comercial. Sin embargo, Rowling persistió y continuó perfeccionando su obra. Hoy, Harry Potter es una de las franquicias literarias más exitosas de la historia. La autora misma ha hablado abiertamente sobre cómo sus fracasos, incluidos sus años de pobreza y lucha personal, la ayudaron a desarrollar la resiliencia necesaria para alcanzar su sueño. En su caso, el fracaso no fue un obstáculo, sino una fuerza que la impulsó a mejorar y perfeccionar su creatividad. El artista Vincent Van Gogh, considerado uno de los pintores más grandes de todos los tiempos, también enfrentó una vida llena de fracasos y rechazo. Durante su vida, apenas vendió una pintura y fue muy criticado por sus contemporáneos. Van Gogh pasó por momentos de desesperación, e incluso sufrió episodios de enfermedad mental, pero nunca dejó de pintar. Hoy en día, sus obras se consideran algunas de las más influyentes de la historia del arte, y su persistencia se ha convertido en una inspiración para millones de personas. Van Gogh enseñó que la creatividad no siempre es reconocida de inmediato y que, a menudo, los más grandes logros surgen de los momentos más oscuros de la vida. La clave es nunca rendirse incluso cuando parece que el mundo no entiende tu visión. Walt Disney también experimentó varios fracasos antes de crear el imperio de entretenimiento que hoy conocemos. En sus primeros años, Disney fue despedido de un periódico por no tener imaginación y no tener buenas ideas. Luego sus primeros estudios de animación fracasaron, y tuvo que enfrentarse a la quiebra antes de crear Mickey Mouse y el resto de sus icónicas creaciones. Sin embargo, a pesar de los fracasos iniciales, Disney nunca perdió su pasión ni su visión. En lugar de sucumbir al fracaso, utilizó cada revés como una oportunidad para mejorar y crecer. Su historia demuestra que los grandes genios no solo tienen talento, sino también una increíble capacidad de resistencia, de seguir adelante incluso cuando las probabilidades están en su contra. Lo que distingue a los grandes genios no es solo su talento, sino su habilidad para aprender de los fracasos. Michael Jordan, considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, solía decir que su éxito se debía en gran parte a todos los errores que cometió. Fue rechazado de su equipo de baloncesto en la escuela secundaria, pero en lugar de rendirse, trabajó incansablemente para mejorar. Su lema era: he fallado una y otra vez en mi vida, y es por eso que tengo éxito. La clave aquí es entender que el fracaso no es el fin, sino un paso más hacia el logro de la excelencia. Los grandes genios también entienden que el fracaso es un maestro valioso. Albert Einstein, aunque reconocido por su brillantez, también pasó por momentos de duda y fracaso. En su juventud, no era un estudiante destacado y enfrentó muchas dificultades para encontrar trabajo en el campo de la academia. A lo largo de su carrera, también fue objeto de críticas y rechazos por algunas de sus teorías. Sin embargo, en lugar de rendirse, Einstein utilizó estos obstáculos como una forma de aprender y perfeccionar sus ideas.
Su capacidad para persistir y seguir adelante a pesar de las adversidades es una de las razones por las que su legado sigue siendo relevante hoy en día. El fracaso, entonces, no debe verse como un obstáculo insuperable, sino como una parte natural del proceso creativo. Es una herramienta que nos ayuda a crecer, a aprender y a adaptarnos. Cuando un proyecto no sale como esperábamos, o cuando nos enfrentamos a obstáculos que parecen insuperables, es fácil caer en la frustración. Pero si adoptamos la mentalidad de los grandes genios, podemos ver esos momentos difíciles como oportunidades para mejorar y reforzar nuestra creatividad. En lugar de rendirnos, debemos analizar nuestros errores, aprender de ellos y seguir adelante con renovada determinación. Además, la persistencia no solo se refiere a continuar trabajando en un proyecto a pesar del fracaso, sino también a seguir buscando nuevas formas de innovar, incluso cuando parece que hemos agotado todas las opciones. Elon Musk, el fundador de Tesla y SpaceX, es un buen ejemplo de cómo la persistencia en la innovación puede cambiar el mundo. A lo largo de su carrera, Musk ha enfrentado numerosos fracasos, desde lanzamientos fallidos de cohetes hasta problemas financieros con sus empresas. Sin embargo, su pasión por la innovación y su creencia en el potencial de sus ideas lo han llevado a cambiar industrias enteras. La clave de su éxito radica en su capacidad para persistir, incluso cuando el camino parecía incierto. En resumen, la persistencia y el fracaso son esenciales en el proceso creativo. Los grandes genios entienden que el fracaso es una parte integral del viaje, no un obstáculo definitivo. La habilidad para aprender de los errores, adaptarse y seguir adelante con determinación es lo que separa a los visionarios de aquellos que simplemente abandonan en el primer signo de dificultad. Si deseas cultivar una creatividad excepcional, necesitas adoptar una mentalidad de persistencia inquebrantable, sabiendo que cada fracaso es una lección en el camino hacia el éxito. Capítulo 10. La creatividad como resultado de la solitud y la reflexión personal. La mayoría de los grandes genios han reconocido la importancia de la soledad y el tiempo a solas en su proceso creativo. A pesar de la percepción común de que la creatividad es algo que surge espontáneamente en medio de la colaboración y la interacción social, la verdad es que muchos de los descubrimientos más importantes han nacido en momentos de silencio y reflexión solitaria. La capacidad de apartarse del ruido del mundo y profundizar en la mente propia es una herramienta crucial para los genios, quienes, al hacerlo, encuentran el espacio necesario para explorar nuevas ideas y desafiar las convenciones. Isaac Newton, considerado uno de los científicos más grandes de todos los tiempos, es un ejemplo emblemático de cómo la soledad puede fomentar la creatividad. Se dice que muchas de sus ideas más revolucionarias, como la ley de la gravedad, surgieron cuando estaba aislado en su hogar en Woolsthorpe, durante la plaga de 1665 a 1666. Alejado de la Universidad de Cambridge y de la vida social, Newton pasó mucho tiempo en solitario, meditando y experimentando con la naturaleza. Este periodo de aislamiento, lejos de distraerse por las preocupaciones cotidianas, le permitió sumergirse profundamente en sus estudios y desarrollar las teorías que cambiarían el curso de la ciencia para siempre. La solitud le brindó el espacio mental necesario para que su creatividad floreciera de manera deslumbrante. De manera similar, Charles Darwin, el naturalista que desarrolló la teoría de la evolución por selección natural, pasó años aislado en su estudio reflexionando y recolectando datos. En su famosa obra El origen de las especies, Darwin explicó que muchas de sus ideas más fundamentales surgieron en solitario, durante sus largos paseos por el campo o mientras reflexionaba profundamente sobre sus observaciones. Aunque interactuaba con otros científicos, era en su tiempo de reflexión personal cuando más progresaba en su pensamiento. Darwin entendió que la creatividad no solo depende de la observación del mundo exterior, sino también de la capacidad para introspectar y conectar esos datos con conceptos más amplios. Albert Einstein también es un buen ejemplo de cómo la soledad puede ser una fuente de creatividad profunda. A menudo se retiraba a su propia mente sumido en largas reflexiones solitarias, para resolver los problemas más complejos de la física. Aunque era conocido por su habilidad para colaborar con otros científicos, Einstein también pasaba largas horas aislado en su laboratorio y en su oficina, donde se dedicaba completamente a pensar y formular sus teorías. De hecho, su famosa teoría de la relatividad surgió en gran parte como resultado de un proceso de introspección y reflexión solitaria. Einstein no solo dependía de los datos y las observaciones externas, sino que también confiaba en su intuición y en su capacidad para visualizar problemas abstractos sin distracciones. No solo los científicos se benefician de la soledad como fuente de creatividad.
Franz Kafka, uno de los escritores más influyentes del siglo XX, encontraba la mayor parte de su inspiración en sus momentos de soledad. Aunque tenía una vida social activa y trabajaba en una oficina durante el día, Kafka aprovechaba la noche para sumergirse en su escritura. En esos momentos de aislamiento, Kafka se entregaba por completo a su creatividad, creando algunos de los textos más profundos y existenciales jamás escritos. La soledad le permitió acceder a sus pensamientos más profundos y explorar temas como la alienación y la incomodidad existencial, los cuales influyeron enormemente en la literatura moderna. Virginia Woolf, la aclamada autora británica, también entendía la importancia de la soledad en el proceso creativo. Durante sus años de escritura, Woolf experimentó con el flujo de conciencia, un estilo narrativo que requiere un enfoque introspectivo y profundo. Gran parte de su obra más famosa, como Mrs. Dalloway to the Lighthouse, fue el resultado de sus largas sesiones de escritura en solitario, donde podía explorar las complejidades de la mente humana y sus percepciones del mundo. Woolf solía escribir en su propio refugio, un espacio donde pudiera estar a solas con sus pensamientos y reflexionar sobre las emociones y experiencias que deseaba capturar en sus novelas. La soledad no significa necesariamente aislamiento total. Los grandes genios a menudo buscan espacios de calma en medio de sus vidas activas, buscando un equilibrio entre la interacción social y el tiempo a solas. Por ejemplo, Steve Jobs, el cofundador de Apple, era conocido por su capacidad para crear una atmósfera de silencio en medio de la actividad frenética. Jobs entendió que la creatividad se nutría de la reflexión profunda y que, a veces, la mejor manera de encontrar soluciones innovadoras era apartarse del bullicio y concentrarse completamente en el problema en cuestión. Jobs también utilizaba el tiempo en solitario para meditar y reflexionar sobre los principios fundamentales de sus proyectos, lo que le permitió mantenerse centrado en su visión y tomar decisiones creativas audaces. Un aspecto importante de la soledad como fuente de creatividad es que permite desconectarse de las presiones externas y de las expectativas de los demás. La mente humana, cuando está constantemente influenciada por la opinión de los demás o por la competencia, puede volverse menos libre y menos creativa. La soledad proporciona el espacio para que las ideas fluyan sin las restricciones de la crítica externa. Leonardo da Vinci en su época a menudo se retiraba a lugares tranquilos para estudiar y experimentar por su cuenta. Sus cuadernos llenos de bosquejos e ideas demuestran cómo la soledad le permitió explorar sus pensamientos más innovadores sin las interrupciones del mundo exterior. Además, la soledad permite el tipo de reflexión profunda que da lugar a las conexiones creativas entre conceptos aparentemente dispares. La mente, cuando se aleja del caos cotidiano, tiene la oportunidad de explorar nuevas posibilidades y de encontrar patrones que normalmente pasarían desapercibidos. Muchas de las ideas más revolucionarias de la historia han surgido cuando los genios se dieron el tiempo y el espacio para conectar puntos dispersos y llegar a nuevas conclusiones. Es importante destacar que la soledad no se refiere necesariamente a la ausencia total de interacción social, sino a la capacidad de desconectarse del ruido constante y encontrar momentos de introspección. La verdadera creatividad a menudo florece cuando tenemos la oportunidad de estar con nosotros mismos y reflexionar profundamente sobre nuestras experiencias, ideas y aspiraciones. Esta capacidad de entrar en un estado de flujo solitario y concentrado es lo que permite a los genios trascender lo ordinario y llegar a lo extraordinario. Si deseas fomentar tu propia creatividad, considera la importancia de encontrar tiempo para ti mismo. La meditación, la reflexión solitaria y el tiempo lejos del ruido del mundo pueden ser prácticas clave para desarrollar una mente más creativa. Al igual que los grandes genios, busca esos momentos en los que puedas estar completamente inmerso en tus pensamientos, sin distracciones externas. En esos momentos de quietud, las ideas más innovadoras y transformadoras suelen surgir. Capítulo 11. El arte de fallar, la frustración como motor de la creatividad. Uno de los aspectos más fascinantes de la creatividad es su vínculo con el fracaso. A menudo, la sociedad nos enseña que el fracaso es algo negativo, algo que debemos evitar a toda costa. Sin embargo, para los grandes genios de la historia, el fracaso no fue un obstáculo, sino una herramienta poderosa que les permitió avanzar en su proceso creativo. El fracaso, en lugar de ser un punto final, fue visto como un trampolín hacia nuevas posibilidades, una oportunidad para aprender y reajustar el rumbo hacia la innovación. Thomas Edison, uno de los inventores más prolíficos de todos los tiempos, es quizás el ejemplo más emblemático de cómo el fracaso puede convertirse en el combustible de la creatividad. Edison es famoso por su perseverancia frente a los fracasos.
Se dice que intentó más de 1000 veces antes de inventar la bombilla eléctrica funcional. Para él, cada intento fallido no era un fracaso, sino una lección valiosa. Decía, no he fracasado. Solo he encontrado 10,000 formas que no funcionan. Esta mentalidad le permitió seguir adelante y perfeccionar su invención. En lugar de rendirse después de cada error, Edison lo usaba como una fuente de retroalimentación que le ayudaba a ajustar sus experimentos y a acercarse cada vez más a su objetivo. Un caso similar se encuentra en la vida de Albert Einstein, cuyas primeras ideas y descubrimientos científicos no fueron aceptados fácilmente por la comunidad académica. A pesar de ser uno de los más grandes genios de la historia, Einstein sufrió numerosas críticas y fracasos en los inicios de su carrera. Su teoría de la relatividad, que más tarde cambiaría la física para siempre, fue inicialmente recibida con escepticismo. Sin embargo, en lugar de rendirse, Einstein vio estas críticas como una oportunidad para refinar y ajustar su trabajo. En última instancia, su perseverancia y capacidad para aprender de los fracasos le permitieron crear una de las teorías más revolucionarias de la ciencia moderna. Walt Disney, el visionario detrás de Disney y la creación de uno de los imperios de entretenimiento más grandes del mundo, también vivió una vida llena de fracasos. En sus primeros años de carrera, fue despedido por su jefe por supuestamente no tener suficiente imaginación. Más tarde, su primer estudio de animación fue cerrado debido a la falta de dinero. Sin embargo, Disney nunca vio el fracaso como el final del camino, sino como una oportunidad para aprender y mejorar. Su capacidad para levantarse después de cada caída y su disposición a seguir experimentando y creando incluso cuando las cosas no salían como esperaba fueron claves para su éxito. La creación de Mickey Mouse, que finalmente se convertiría en un icono mundial, surgió en un momento de fracaso económico y profesional. El escritor J.K. Rowling, autora de la famosa saga de Harry Potter, también experimentó el fracaso antes de encontrar el éxito. Durante años, la historia del joven mago fue rechazada por múltiples editoriales. Rowling vivió momentos de pobreza extrema y enfrentó una gran cantidad de rechazos antes de que finalmente su obra fuera aceptada. En lugar de rendirse ante los rechazos, utilizó esos fracasos para afinar su escritura y continuar perfeccionando su historia. Cuando su primer libro fue finalmente publicado, no solo marcó el inicio de su carrera literaria, sino también el comienzo de una de las franquicias más exitosas de la historia de la literatura. Vincent van Gogh, el pintor postimpresionista cuyos trabajos hoy son considerados algunos de los más valiosos del mundo, pasó gran parte de su vida luchando contra el rechazo y la desesperación. A lo largo de su carrera, solo vendió unas pocas obras, y muchas de ellas fueron ignoradas o malinterpretadas por sus contemporáneos. Van Gogh experimentó un profundo sufrimiento emocional, pero a pesar de las dificultades, nunca dejó de pintar. El arte que creó durante su vida, a menudo marcado por su sufrimiento personal, ha llegado a inspirar a generaciones enteras de artistas y admiradores. El fracaso no destruyó su creatividad, lo avivó y lo impulsó a seguir creando. La historia de Steve Jobs, el cofundador de Apple, también ofrece una lección sobre cómo el fracaso puede alimentar la creatividad. A principios de su carrera, Jobs fue despedido de la empresa que él mismo había fundado. Esta experiencia lo dejó devastado, pero en lugar de rendirse, Jobs usó esa frustración para reinventarse. En sus años fuera de Apple, fundó Next y compró Pixar, dos compañías que más tarde jugarían un papel fundamental en el renacimiento de Apple. Cuando Jobs regresó a la compañía, trajo consigo una visión completamente renovada, que dio lugar a productos revolucionarios como el iPhone, el iPad y el iPod. El fracaso inicial fue una etapa crucial que le permitió madurar y redefinir su creatividad. Babe Ruth, famoso beisbolista estadounidense, es otro ejemplo de cómo el fracaso puede ser parte del camino hacia el éxito. A pesar de ser conocido por sus numerosos home runs, también lideraba la liga en ponches, lo que demuestra que a menudo se arriesgaba a fracasar para alcanzar sus logros. La lección aquí es que el fracaso es una parte inherente del proceso de alcanzar la grandeza. Ruth no temía fallar, entendía que solo a través de la toma de riesgos y la aceptación del fracaso podría conseguir los resultados que deseaba. Estos ejemplos muestran una verdad fundamental sobre la creatividad: el fracaso no es algo que deba temerse, sino que debe ser abrazado como una oportunidad para aprender y crecer. Los grandes genios no temían caer, lo veían como parte de su proceso hacia la perfección. En lugar de rendirse, utilizaban cada fracaso como una oportunidad para reajustar su enfoque y seguir adelante con más determinación.
La creatividad florece cuando entendemos que el fracaso es solo una parte natural del viaje hacia la innovación. Es importante que como seres humanos, cambiemos nuestra mentalidad acerca del fracaso. En lugar de verlo como algo negativo, deberíamos verlo como una herramienta de aprendizaje, una señal de que estamos empujando los límites de lo posible. Cada error es una oportunidad para mejorar, para aprender algo nuevo, para experimentar y, finalmente, para innovar. El fracaso, en este sentido, es tan esencial como el éxito mismo en el proceso creativo. La próxima vez que enfrentes una dificultad o un fracaso en tu camino, recuerda que este es solo un peldaño más en la escalera de la creatividad. No dejes que te desanime. En lugar de eso, utilízalo como una herramienta que te ayude a crecer y a acercarte un paso más hacia tu próxima gran idea. Los grandes genios lo han hecho una y otra vez, y tú también puedes aprovechar el poder del fracaso para desbloquear tu creatividad. Capítulo 12. El poder de la intuición, escuchar tu voz interior. La creatividad de los grandes genios no se basa únicamente en la razón, el análisis o el trabajo duro. Hay un componente invisible y profundo que impulsa su proceso creativo, la intuición. Esta capacidad de sentir lo que no se puede ver o explicar, de conocer respuestas antes de tener los hechos, es uno de los mayores activos de los innovadores. Para muchos de los genios más renombrados de la historia, la intuición fue la chispa que encendió el fuego de su creatividad y les permitió romper barreras y explorar ideas que otros no se atrevían ni a imaginar. Uno de los ejemplos más conocidos de cómo la intuición juega un papel crucial en la creatividad se encuentra en la figura de Albert Einstein. Aunque es célebre por su racionalidad y sus rigurosos métodos científicos, Einstein mismo reconoció la importancia de la intuición en su trabajo. De hecho, en varias ocasiones expresó que las ideas más brillantes de su vida surgieron no de cálculos matemáticos, sino de visiones o sentimientos internos que guiaban su mente hacia nuevos descubrimientos. Su teoría de la relatividad, por ejemplo, no nació de una simple deducción lógica, comenzó como una sensación profunda, casi instintiva, sobre cómo debía comportarse el espacio-tiempo. Einstein llegó a decir, la imaginación es más importante que el conocimiento. Para él, la creatividad era un proceso tan instintivo y visceral como lógico y analítico. En su mente las intuiciones no eran meras corazonadas, sino reflejos de una comprensión más profunda que trascendía la lógica convencional. Lo que hacía a Einstein un genio era su capacidad para escuchar y confiar en esas intuiciones, sin dudar de su valor, incluso cuando el resto del mundo aún no las comprendía. De manera similar, Steve Jobs entendió el poder de la intuición, especialmente en lo que respecta a la creación de productos revolucionarios. Jobs nunca fue un ingeniero de software ni un diseñador gráfico, pero tenía una intuición excepcional para comprender lo que los usuarios realmente deseaban. Él solía decir que a menudo, las personas no saben lo que quieren hasta que se lo muestran. Esta capacidad para sentir lo que la tecnología debía hacer, incluso antes de que el mundo lo entendiera, le permitió crear productos que cambiaron la forma en que vivimos y trabajamos. Uno de los momentos más emblemáticos de su intuición fue cuando, en la década de 1980, Jobs insistió en la creación del Macintosh, un ordenador personal fácil de usar, con una interfaz gráfica que rompía con las complejas interfaces de texto que dominaban la industria en ese entonces. Nadie creía que el mercado estaba listo para un producto así, pero Jobs siguió su intuición y apostó por lo que él sentía que sería el futuro de la informática. Hoy en día, la interfaz gráfica de usuario es el estándar, pero en su momento Jobs fue considerado un visionario, no solo por sus ideas, sino por confiar en su capacidad de ver más allá de lo evidente. El artista Pablo Picasso, conocido por revolucionar el arte con su estilo cubista, también era un firme creyente en la importancia de la intuición. Sus obras no solo reflejaban una maestría técnica, sino una profunda comprensión intuitiva de la forma, el color y el espacio. Picasso reconoció que la verdadera creatividad venía de un lugar más allá de la mente consciente. En sus propias palabras, cada niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artista una vez que crecemos. Para Picasso, la creatividad era el resultado de la conexión directa con la intuición, una forma pura de expresión que existía mucho antes de que las convenciones sociales y académicas interferieran. El escritor William Shakespeare, cuya obra ha influido profundamente en la literatura, es otro ejemplo de cómo la intuición se convierte en un motor de creatividad. Aunque Shakespeare es conocido por sus habilidades lingüísticas y su vasta erudición, sus obras también contienen una extraordinaria sensibilidad emocional que parece surgir de un lugar más allá del intelecto.
El hecho de que sus tragedias, comedias y obras históricas sigan siendo relevantes hoy en día se debe, en gran parte, a su habilidad para capturar las complejidades del alma humana de una manera intuitiva, antes de que la sociedad tuviera un nombre para esos sentimientos o conflictos. En la música, Ludwig van Beethoven, uno de los compositores más grandes de la historia, también se apoyó en su intuición para crear sus obras. A pesar de perder la audición hacia el final de su vida, Beethoven continuó componiendo algunas de sus obras más emblemáticas, como la Novena Sinfonía, confiando completamente en su intuición musical. De hecho, se dice que las composiciones de Beethoven surgieron de una conexión emocional tan profunda con la música que sus creaciones se sentían casi como si vinieran de un lugar ajeno a la percepción física. Aunque no podía escuchar los sonidos de sus composiciones, confiaba en su habilidad para sentir la música a través de sus emociones. La escritora J.K. Rowling, quien escribió la famosa saga de Harry Potter, también confiesa que la idea para su primer libro surgió de una intuición repentina. Durante un largo viaje en tren, Rowling tuvo una visión clara de un niño que vivía en un armario bajo una escalera, y de ahí nació el personaje de Harry Potter. Aunque la historia fue elaborada con cuidado y esfuerzo, la chispa inicial de la creatividad surgió de un lugar de intuición, una sensación profunda de lo que debía ser la historia. El genio de los grandes creadores radica en su habilidad para conectarse con su intuición y usarla como una herramienta para explorar y experimentar con nuevas ideas. Esta capacidad de escuchar esa voz interior les permitió romper las reglas y crear cosas que otros no podrían haber imaginado. En un mundo donde la lógica y el análisis dominan, los genios que confían en su intuición encuentran nuevas maneras de acercarse a la verdad, ya sea en las ciencias, las artes o los negocios. Para ser verdaderamente creativo, debes aprender a escuchar tu propia intuición. La mente consciente puede ser limitante buscando solo lo que ya conoce o lo que es seguro. Sin embargo, la intuición te invita a ir más allá, a explorar lo desconocido, a romper con las convenciones y a atreverte a crear lo que aún no ha sido pensado. La intuición es una fuerza poderosa que, cuando se cultiva y se confía, puede ser la clave para desbloquear tu propio potencial creativo. Para los grandes genios, la creatividad nunca fue solo una cuestión de lógica o análisis racional. Fue el resultado de una profunda conexión con su intuición, un sentido interno que los guiaba hacia lo desconocido y lo transformaba en lo nuevo. Así que la próxima vez que busques inspiración, no te limites solo a lo que es lógico o visible. Escucha tu intuición y deja que te guíe hacia algo grande, algo inesperado, algo verdaderamente creativo. Capítulo 13. Romper barreras, el valor de desafiar lo convencional. La creatividad de los grandes genios no solo se mide por su capacidad de pensar fuera de la caja, sino también por su valentía al desafiar lo que la sociedad considera convencional, correcto o posible. Todos los genios, sin excepción, han tenido que enfrentarse a la presión de las normas establecidas y, en muchos casos, han sido considerados locos, irreverentes o incluso peligrosos en su tiempo. Sin embargo, fue precisamente esa capacidad de romper con lo conocido lo que les permitió crear obras revolucionarias que cambiarían el curso de la historia. Uno de los más claros ejemplos de este fenómeno es Galileo Galilei, un hombre cuya visión desafió la comprensión tradicional del universo. En su época, la visión del cosmos estaba dominada por la teoría geocéntrica, que sostenía que la Tierra era el centro del universo. Galileo, sin embargo, tras desarrollar un telescopio, observó las lunas de Júpiter y descubrió que no todo en el cielo giraba alrededor de la Tierra. Esta observación simple pero revolucionaria llevó a la teoría heliocéntrica, la idea de que la Tierra y los otros planetas giran alrededor del Sol. A pesar de la oposición feroz de la Iglesia Católica, Galileo se mantuvo firme en sus creencias y continuó con su investigación. Su valentía para desafiar la ortodoxia religiosa de su tiempo le costó la condena, pero su contribución a la ciencia cambió para siempre nuestra comprensión del universo. De manera similar, Isaac Newton rompió con las ideas aceptadas sobre el movimiento y la gravedad. En su obra más famosa, Principia, Newton formuló las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, que desafiaron y reemplazaron las antiguas teorías de Aristóteles. Al igual que Galileo, Newton también luchó contra la resistencia de sus contemporáneos y de aquellos que no podían aceptar sus ideas innovadoras. Sin embargo, su obra marcó el comienzo de la ciencia moderna y permitió a la humanidad comprender el universo de una manera completamente nueva. La disposición de Newton para desafiar las ideas establecidas y buscar nuevas explicaciones lo convierte en uno de los genios más grandes de la historia.
En el campo de las artes, el pintor Vincent van Gogh también rompió con las convenciones de su tiempo. A pesar de ser uno de los artistas más revolucionarios de la historia, Van Gogh nunca fue reconocido en vida. Su estilo, que se alejaba de la tradición académica de la pintura, fue considerado radical e inaceptable por los críticos de la época. Sus trazos impulsivos, colores brillantes y representaciones emocionales de la realidad chocaron contra las normas del arte clásico. Sin embargo, Van Gogh perseveró confiando en su visión, y su obra dejó una huella indeleble en la historia del arte. Hoy, su estilo único es reconocido en todo el mundo como una de las bases de la pintura moderna. Otro ejemplo clave de cómo los grandes genios desafían lo convencional lo encontramos en Leonardo da Vinci, el más grande de los polímatas. Da Vinci no solo rompió con las convenciones artísticas de su tiempo, sino que también exploró la ciencia, la ingeniería y la anatomía con una curiosidad insaciable que no tenía límites. Su enfoque multidisciplinario lo llevó a cuestionar lo que otros consideraban inamovible, tanto en el arte como en la ciencia. Aunque sus ideas sobre el vuelo, la anatomía humana y la ingeniería no fueron comprendidas plenamente en su tiempo, la forma en que desafió las normas establecidas abrió caminos para generaciones futuras de científicos y artistas. En el ámbito de la música, Ludwig van Beethoven rompió con las convenciones de la música clásica de su época. Cuando comenzó a componer, la música en Europa estaba dominada por formas estrictas y estructuras claras, como la Sinfonía Clásica de Mozart o Haydn. Beethoven, sin embargo, fue más allá de esas limitaciones. En sus composiciones, no solo desafió las estructuras musicales, sino que también usó la música como una forma de expresión emocional profunda, innovando tanto en forma como en armonía. Su famosa Novena Sinfonía, con su uso de un coro en una obra sinfónica, fue una ruptura completa con la tradición. Beethoven no solo desafió las convenciones musicales, sino que también dejó claro que la música podía ser un medio para explorar los más profundos sentimientos humanos, desde la desesperación hasta la esperanza. En la era moderna, Steve Jobs también desafió las convenciones establecidas, pero en un campo completamente diferente, la tecnología. A diferencia de muchas empresas tecnológicas de su tiempo, Jobs no solo se preocupó por hacer productos funcionales, sino que luchó por crear productos que fueran bellos y fáciles de usar. Su enfoque hacia la tecnología no era simplemente sobre ingeniería o características técnicas, era sobre cómo las personas experimentaban la tecnología en su vida diaria. Apple, bajo su liderazgo, rompió las normas del diseño industrial y la informática, haciendo que los productos tecnológicos fueran más accesibles y atractivos para el consumidor común. La creación del iPhone, que combinó un teléfono, un reproductor de música y un dispositivo de Internet en uno solo, fue una revolución completa. Jobs desafió las expectativas de la industria y cambió la forma en que nos conectamos con la tecnología. Estos genios no solo fueron creativos por sus ideas innovadoras, sino también por su capacidad para ver más allá de lo que los demás consideraban posible o aceptable. Todos ellos rompieron barreras. Galileo desafió las concepciones del universo, Van Gogh destruyó las convenciones artísticas, Beethoven redefinió la música, y Jobs transformó la tecnología. Romper con lo convencional requiere una combinación de valentía, perseverancia y confianza en tu propia visión. Es esta capacidad para ver más allá de los límites impuestos lo que permite a los genios cambiar el curso de la historia. La creatividad no solo se trata de hacer algo nuevo, también se trata de tener el coraje de desafiar el status quo. Los grandes genios a lo largo de la historia nos han mostrado que la verdadera innovación solo llega cuando tenemos el valor de romper las reglas y seguir nuestros propios instintos. No temas cuestionar lo que otros dan por sentado, al contrario, esa es la clave para descubrir nuevas posibilidades. La creatividad más pura y poderosa se encuentra cuando decidimos no seguir el camino establecido, sino crear uno nuevo. Si quieres ser verdaderamente creativo, aprende a desafiar lo convencional y a tener el coraje de romper con lo que se espera de ti. El futuro, como los genios de la historia han demostrado, pertenece a los que se atreven a hacerlo. Capítulo 14. La pasión como motor creativo. La creatividad más deslumbrante nunca surge del vacío. Para los grandes genios, la creatividad no fue un acto aislado o mecánico, fue el resultado de una profunda pasión, un amor por su trabajo que iba más allá de la necesidad de reconocimiento o recompensa. Esta pasión se convirtió en el motor que impulsó sus más grandes logros, y fue lo que les permitió persistir incluso cuando todo parecía estar en su contra. Para entender verdaderamente cómo la pasión alimenta la creatividad, basta con observar los ejemplos más representativos de la historia.
Vincent van Gogh, cuyo nombre hoy es sinónimo de arte innovador, es un ejemplo claro de cómo la pasión puede ser tanto un motor como una carga. Su vida fue una lucha constante contra la pobreza y la incomprensión, pero nunca abandonó su amor por la pintura. A pesar de que sus obras no fueron reconocidas en su tiempo, Van Gogh trabajaba incansablemente, pintando hasta 12 horas al día, creando una cantidad impresionante de obras en un periodo corto de tiempo. Cada trazo, cada color, reflejaba una pasión profunda por su arte, una necesidad interna de expresarse que no dependía de la validación externa. Esta pasión inquebrantable, incluso en su dolorosa vida personal, es la que le permitió crear un legado que aún conmueve y transforma a quienes lo conocen hoy en día. La pasión de Beethoven por la música es otra de las grandes historias de determinación y creatividad. Cuando comenzó a perder la audición, su mundo personal se desplomó. Sin embargo, su pasión por la música nunca se desvaneció, sino que se transformó en algo aún más poderoso. Beethoven, al igual que Van Gogh, no permitió que las dificultades externas apagaran su amor por lo que hacía. En lugar de rendirse, su incapacidad para oír la música lo llevó a experimentar y a profundizar en la composición de una manera más emocional, desarrollando obras maestras que no solo seguían los principios de la música clásica, sino que los desbordaban, creando nuevas formas de expresión. Su pasión por la música lo llevó a superar límites que muchos habrían considerado insuperables. Sus composiciones, especialmente las sinfonías, siguen siendo una inspiración para músicos y compositores de todo el mundo. Por supuesto, la pasión no es solo un factor aislado en la vida de los genios. Es también la fuerza que les permite persistir en momentos de desesperación, fracaso o duda. Albert Einstein, por ejemplo, no se dedicó a la física porque fuera una disciplina académica establecida, sino porque tenía una pasión profunda por comprender los misterios del universo. A lo largo de su vida, Einstein luchó con el escepticismo y la resistencia, pero su amor por la ciencia y la física lo llevó a desarrollar teorías que desafiaron los cimientos mismos de la física clásica. Incluso cuando sus ideas eran ridiculizadas, su pasión por la búsqueda de la verdad y la comprensión del universo lo mantuvo firme en su propósito. La pasión por su campo de estudio lo motivó a seguir buscando respuestas y a desarrollar la teoría de la relatividad, un hito que transformó nuestra visión del espacio, el tiempo y la gravedad. En el ámbito de la tecnología, Steve Jobs encarna el poder de la pasión por la innovación. Jobs no solo amaba lo que hacía, sino que sentía una profunda conexión con la idea de crear productos que pudieran cambiar la vida de las personas. Su pasión por el diseño y la funcionalidad lo llevó a desafiar las normas establecidas y a empujar los límites de lo posible. Jobs no se conformaba con simplemente crear tecnología, su objetivo era cambiar la forma en que las personas interactuaban con ella. Su pasión por la perfección y su deseo de hacer productos bellos y funcionales fueron las fuerzas impulsoras detrás de los productos más icónicos de Apple, como el iPhone, el iPad y el Macintosh. Para Jobs, la pasión era el combustible necesario para innovar y cambiar el mundo. Pablo Picasso, otro genio indiscutido, también vivió su vida completamente consumido por su pasión por el arte. Desde una edad temprana, Picasso mostró un amor inmenso por la pintura, una pasión que lo llevó a experimentar con estilos y formas que otros consideraban imposibles o inusuales. Su constante búsqueda de nuevas formas de expresión, incluso a medida que sus obras eran rechazadas por los críticos, fue un reflejo de su devoción inquebrantable por su arte. Su pasión lo empujó a seguir desafiando los límites del arte tradicional, inventando nuevos estilos como el cubismo y cambiando la forma en que entendemos la pintura. Picasso nunca dejó que las críticas o las dificultades económicas apagasen su pasión. En lugar de eso, se sumergió aún más en su trabajo, sabiendo que su verdadera recompensa residía en su conexión profunda con la creación artística. La pasión por lo que uno hace es un ingrediente fundamental para cualquier persona que aspire a ser creativa. Pero no se trata solo de una pasión superficial o momentánea. La verdadera pasión es una fuerza interna y duradera que puede superar los obstáculos más grandes y mantenernos enfocados incluso cuando las circunstancias no son favorables. Los grandes genios compartían una característica común: no estaban motivados por la fama ni por el dinero, sino por una pasión profundamente arraigada por lo que hacían. Esta pasión los impulsaba a seguir adelante incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Para cultivar una pasión similar en tu propia vida, es necesario que primero encuentres aquello que realmente te llena, aquello que te hace perder la noción del tiempo cuando lo haces. La creatividad no solo se nutre de ideas o inspiración, se alimenta de un deseo profundo de crear algo significativo.
Sin esa pasión, la creatividad se convierte en una tarea difícil y desmotivadora. Es esta pasión la que transforma el trabajo creativo en algo más que un esfuerzo. Se convierte en una necesidad, una forma de expresión que no puede ser ignorada. Es importante recordar que la pasión no es algo que surge de la noche a la mañana. No es una chispa mágica que se enciende de repente. Se cultiva, se nutre y se desarrolla con el tiempo. Los grandes genios sabían que la pasión no solo estaba relacionada con el resultado final de su trabajo, sino también con el proceso. Disfrutaban del camino, del proceso creativo en sí mismo, y no solo del logro final. Así que si deseas ser verdaderamente creativo, es fundamental que sigas tu pasión con dedicación y persistencia. La creatividad más poderosa proviene de un lugar de amor y devoción por lo que haces. Al igual que los grandes genios de la historia, debes encontrar esa pasión y dejar que te impulse hacia la creación de algo nuevo, algo que solo tú puedes ofrecer al mundo. Y recuerda, cuando tu pasión se encuentra con tu creatividad, el resultado puede cambiar no solo tu vida, sino también el mundo entero. Capítulo 15. El fracaso como escalón hacia la grandeza. En la historia de los grandes genios, el fracaso no fue visto como el fin del camino, sino como un paso necesario en el proceso creativo. Mientras que para muchas personas el fracaso es un obstáculo, para los verdaderos genios, es simplemente una etapa más, una piedra en el camino que, lejos de detenerlos, los empuja a seguir adelante con más determinación. El fracaso, entonces, no es algo que temer, sino algo que aprender a abrazar. Un ejemplo de esta mentalidad transformadora es Thomas Edison, cuya famosa cita dice: "No he fracasado. He encontrado 10,000 maneras que no funcionan". Edison experimentó innumerables fracasos en su búsqueda por inventar la bombilla eléctrica, pero nunca vio esos fracasos como una derrota. Cada intento fallido era para él una lección, un conocimiento adicional que lo acercaba un paso más a su objetivo. De hecho, sus fallos fueron los que le permitieron descubrir los errores y las debilidades de sus diseños previos, lo que finalmente lo llevó a la invención exitosa de la bombilla. Edison no solo aceptó el fracaso, sino que lo usó como una herramienta poderosa para refinar su creatividad. Es importante entender que el proceso de creación, por su naturaleza misma, está lleno de incertidumbres. Cuando se trata de inventar algo nuevo, las probabilidades de que las primeras ideas sean perfectas son mínimas. Pero los genios no se desaniman ante este hecho. Albert Einstein, por ejemplo, pasó años trabajando en la teoría de la relatividad general, y muchos de los cálculos y predicciones que inicialmente hizo fueron incorrectos. Sin embargo, lejos de rendirse, Einstein se dedicó a revisar y corregir sus ideas hasta llegar a la versión final que cambió nuestra comprensión del espacio-tiempo. El fracaso para él no era algo que lo desacreditara, sino una oportunidad para profundizar más en sus teorías y encontrar una solución mejor. La capacidad de aprender de los fracasos y seguir adelante es una de las características que distingue a los grandes genios de los demás. Michael Jordan, considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, también es un ejemplo de este tipo de mentalidad. En su famosa carrera, Jordan fue rechazado en su primer intento de ingresar al equipo de baloncesto de su escuela secundaria. En lugar de dejar que esa negativa lo desmoralizara, decidió trabajar más duro, entrenar más intensamente y mejorar su habilidad. Esta actitud lo llevó a convertirse en uno de los más grandes atletas de todos los tiempos, y su historia se ha convertido en un testimonio del poder del fracaso como trampolín hacia el éxito. Lo interesante de los grandes genios es que no solo aprendieron de sus fracasos, sino que los abrazaron. Para muchos de ellos, el fracaso fue una fuente de motivación. Walt Disney, por ejemplo, fue despedido de un periódico en sus primeros días de carrera porque se decía que no tenía imaginación. Más tarde, su estudio de animación fracasó y quedó en quiebra antes de que creara Disney. En lugar de ver esas experiencias como señales de que no tenía lo necesario para triunfar, Disney las vio como momentos de aprendizaje, como una forma de desafiarse a sí mismo a ser mejor y más innovador. Esta mentalidad de ver el fracaso como una oportunidad es crucial para cualquier persona que quiera alcanzar la grandeza. Si los grandes genios hubieran temido al fracaso, probablemente habrían abandonado mucho antes de lograr sus innovaciones más grandes. Al final, la mayoría de las personas que alcanzan niveles extraordinarios de creatividad son aquellas que se niegan a rendirse después de un tropiezo. En lugar de ver cada error como una derrota, lo ven como una oportunidad para afinar su enfoque y acercarse a su objetivo de manera más eficiente.
Un componente clave para que los fracasos se conviertan en escalones hacia el éxito es la resiliencia. Los genios no solo se enfrentan al fracaso, sino que lo superan con una actitud de persistencia. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, fue rechazada por docenas de editoriales antes de que su libro fuera aceptado. De hecho, la novela fue rechazada tantas veces que sus creadores comenzaron a dudar de que tuviera futuro. Pero Rowling no permitió que esos fracasos definieran su carrera. En lugar de rendirse, continuó escribiendo, reescribiendo y mejorando su historia. Lo que comenzó como un sueño aparentemente inalcanzable se convirtió en uno de los mayores éxitos editoriales de todos los tiempos. Lo que nos enseña este tipo de resiliencia es que el fracaso no tiene por qué ser un obstáculo, sino una parte esencial del proceso creativo. Los genios son personas que no temen al error, sino que lo ven como un paso hacia la perfección. Como dijo Babe Ruth, famoso jugador de béisbol, nunca dejé que un golpe me desanimara. El fracaso nunca me derrotó, solo me hizo más fuerte. Es por eso que la próxima vez que enfrentes un obstáculo o un fracaso en tu camino creativo, recuerda que no es un signo de debilidad, sino de progreso. Cada error es una oportunidad para aprender algo nuevo, para mejorar y para acercarte más a tu objetivo. Los grandes genios de la historia no se distinguieron solo por su talento, sino también por su capacidad para levantarse después de cada caída, aprender de cada error y seguir adelante con una determinación inquebrantable. Así que cuando te enfrentes a la adversidad, en lugar de rendirte, transforma ese momento en una oportunidad para fortalecer tu creatividad. El fracaso, visto de esta manera, es solo otro paso en el camino hacia la grandeza. Con la actitud correcta, el fracaso puede ser un aliado poderoso en tu viaje creativo. Capítulo 16. El poder de la persistencia creativa. La persistencia es un componente esencial para cualquier persona que desee lograr grandes cosas, especialmente en el campo de la creatividad. Los genios que admiramos no lo fueron solo por su brillantez instantánea, sino por su capacidad para perseverar en el tiempo, a pesar de los desafíos, el rechazo y las dificultades. La creatividad no es un proceso lineal ni predecible. A menudo, lo que separa a los grandes innovadores de aquellos que abandonan el sueño es la habilidad para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Leonardo da Vinci, uno de los más grandes genios de todos los tiempos, es un ejemplo perfecto de la importancia de la persistencia. Su obra abarcó múltiples disciplinas, desde la pintura hasta la ingeniería, pasando por la anatomía y la arquitectura. Sin embargo, uno de los aspectos más notables de su trabajo fue su incapacidad para dar por terminado algo. Da Vinci empezó y abandonó más proyectos de los que completó. Si bien esto podría parecer una falta de disciplina, en realidad era un reflejo de su incesante búsqueda por la perfección y su constante deseo de mejorar sus ideas y conceptos. Su persistencia en mejorar cada uno de sus experimentos y obras es lo que, con el tiempo, lo convirtió en el gran genio que conocemos hoy. El verdadero secreto no es que Leonardo fuera un genio con una habilidad innata, sino que su persistencia lo llevó a continuar trabajando en sus ideas durante décadas, refinándolas y revisándolas sin descanso. Thomas Edison, otro de los grandes genios de la historia, es famoso por sus 1,000 intentos fallidos antes de inventar la bombilla eléctrica. Para Edison, cada fracaso era simplemente una forma de aprender algo nuevo. Su persistencia fue tan notable que llegó a afirmar: "No he fracasado. Simplemente he encontrado 10,000 maneras que no funcionan". En lugar de desanimarse, Edison vio cada fracaso como una oportunidad para ajustarse y mejorar, y fue esa persistencia incansable la que lo llevó a revolucionar el mundo de la electricidad. Su enfoque nunca fue el de encontrar una solución rápida, sino el de seguir buscando, probando y aprendiendo hasta dar con la respuesta correcta. Michael Faraday, un científico británico que contribuyó enormemente a la comprensión de la electricidad y el magnetismo, también mostró una persistencia ejemplar. A pesar de no tener una formación universitaria formal, Faraday trabajó incansablemente en su campo, experimentando con nuevos conceptos y teorías. Muchos de sus experimentos fueron arriesgados y, en ocasiones, incluso peligrosos. Sin embargo, nunca permitió que los fracasos o la falta de recursos lo detuvieran. De hecho, uno de sus descubrimientos más importantes, el principio de la inducción electromagnética, se produjo después de años de trabajo constante y persistente. La historia de Faraday demuestra que no es necesario tener todos los recursos o el conocimiento completo para ser un genio, sino que la persistencia en la búsqueda de la creatividad y la innovación es lo que realmente importa.
La persistencia creativa no solo se refiere a seguir trabajando en algo cuando las cosas van bien, sino a mantener el impulso incluso cuando el camino parece incierto. Para los grandes genios, no había plan B. Su pasión por lo que hacían los impulsaba a seguir adelante sin importar cuán difícil fuera el viaje. De hecho, muchos de los logros más grandes en la historia de la humanidad no fueron el resultado de un esfuerzo único, sino de años o incluso décadas de trabajo constante. Esta persistencia les permitió a los genios enfrentarse a los fracasos, aprender de ellos y seguir perfeccionando su arte o ciencia hasta que dieron con el descubrimiento, la obra o la idea que los inmortalizó. Walt Disney, conocido por la creación de uno de los imperios más grandes en el mundo del entretenimiento, también fue un ejemplo claro de persistencia. Su primer estudio de animación fracasó estrepitosamente, y fue despedido de un periódico por falta de creatividad. Sin embargo, Disney no dejó que esas derrotas lo definieran. En lugar de rendirse, usó esas experiencias como trampolines para seguir adelante, creando personajes que llegaron a ser parte fundamental de la cultura popular y construyendo un legado que a día de hoy sigue creciendo. Si Disney hubiera dejado que el fracaso lo detuviera, el mundo jamás hubiera conocido a Mickey Mouse o el impacto de sus parques temáticos. La clave de la persistencia creativa no radica en la cantidad de trabajo, sino en la calidad y la pasión con que se lleva a cabo. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, fue rechazada por más de una docena de editoriales antes de que su libro fuera finalmente publicado. Durante ese tiempo, Rowling pasó por momentos de duda, dificultades financieras y personales, pero nunca dejó de escribir. Su persistencia no solo la llevó a completar su obra, sino que la llevó a crear una serie de libros que han dejado una huella indeleble en la literatura mundial. La persistencia de Rowling demuestra que a veces, lo que más se necesita no es una gran oportunidad, sino la tenacidad para seguir adelante cuando el éxito parece lejano. El secreto de la persistencia creativa no es solo el esfuerzo continuo, sino la capacidad de mantener el enfoque, adaptarse a los cambios y no rendirse a pesar de los obstáculos. A lo largo de la historia, los grandes genios han demostrado que la perseverancia es una habilidad que se puede cultivar y que tiene el poder de transformar una idea en una realidad. Sin persistencia, la creatividad puede quedar estancada. Pero con ella, las ideas más simples pueden convertirse en las más innovadoras. La próxima vez que enfrentes un desafío en tu proceso creativo, recuerda que la persistencia es el factor que separa a los que lo logran de los que lo abandonan. El camino hacia el éxito está lleno de dificultades, pero si eres capaz de mantenerte firme y seguir trabajando, incluso en los momentos de duda, la recompensa será más que merecida. La creatividad no es algo que se agota con el tiempo, al contrario, se alimenta de la persistencia, del esfuerzo constante y del deseo de mejorar. Los genios que admiramos hoy en día no fueron simplemente talentosos, fueron persistentes, y esa persistencia es la que les permitió alcanzar alturas que otros solo soñaron. Capítulo 17. La libertad creativa y la magia de romper reglas. Uno de los secretos más sorprendentes de los grandes genios es su capacidad para desafiar las normas, romper las reglas establecidas y pensar de manera radicalmente diferente. La creatividad no siempre se trata de seguir el camino tradicional, sino de dar un paso al frente y crear nuevos senderos donde antes no existían. Esta habilidad para romper barreras y explorar lo desconocido es lo que ha permitido a los genios innovadores transformar no solo sus campos, sino toda la sociedad. Pablo Picasso, el pintor y escultor español que revolucionó el arte moderno, es un ejemplo claro de cómo la ruptura con las convenciones puede dar lugar a una creatividad verdaderamente única. En su obra, Picasso se liberó de las restricciones de la pintura tradicional. Fue uno de los primeros artistas en experimentar con el cubismo, un estilo que descompone las formas y las presenta desde múltiples perspectivas a la vez. Esta ruptura con las formas clásicas de representación no solo desafió la percepción estética de su época, sino que también abrió un nuevo universo de posibilidades en el arte. Picasso no temía romper las reglas, más bien, las veía como un obstáculo para su creatividad, y su deseo de superarlas lo llevó a redefinir lo que el arte podía ser. De manera similar, Steve Jobs, el cofundador de Apple, cambió el mundo de la tecnología no solo por su visión innovadora, sino por su enfoque en romper las convenciones de la industria. Jobs no se conformó con seguir el camino de otros en la industria de la computación personal. En lugar de crear productos que solo fueran funcionales, Jobs quería productos que fueran bellos, intuitivos y revolucionarios. Desde el diseño del primer iPhone hasta el lanzamiento de la Mac,
cada uno de estos productos rompió las normas de la tecnología convencional y alteró por completo la forma en que interactuamos con la tecnología. Jobs entendió que la libertad creativa no se trata de ajustarse a lo que ya existe, sino de imaginar lo que podría existir si se liberara la mente de las restricciones impuestas por el status quo. Elon Musk, otro de los más grandes genios modernos, también se ha destacado por su enfoque en la ruptura de reglas en campos como la automoción y la exploración espacial. Musk no solo desafió a los gigantes de la industria automotriz con Tesla, sino que también ha impulsado el desarrollo de SpaceX, llevando la exploración espacial más allá de lo que la NASA había imaginado. Musk ha sido un firme defensor de la idea de que la innovación radica en cuestionar lo que ya creemos saber y eliminar las barreras mentales que nos limitan. En sus propias palabras, es posible que algunas personas no te comprendan en el principio, pero cuando logras resultados que parecen imposibles, la comprensión se convierte en admiración. Lo que estos ejemplos tienen en común es que todos comparten la capacidad de pensar más allá de las restricciones impuestas por su entorno y por las normas establecidas. Los genios creativos no se conforman con lo que ya existe, sino que cuestionan, modifican y redibujan las reglas para adaptarlas a su visión. Esta capacidad de romper reglas no significa simplemente hacer lo contrario de lo que se espera, sino tener la valentía de ir en contra de lo convencional cuando se necesita una nueva perspectiva. Para los grandes genios, la libertad creativa es una condición esencial para la innovación. Si se les hubiera pedido que siguieran las reglas, probablemente no habrían creado lo que han creado. Albert Einstein, por ejemplo, rompió las reglas establecidas en la física para desarrollar su teoría de la relatividad, que cambió la forma en que entendemos el espacio y el tiempo. Einstein no siguió las normas del pensamiento científico de su época. En cambio, cuestionó los conceptos fundamentales de la física, lo que le permitió descubrir nuevas leyes que parecían inimaginables en ese momento. Por otro lado, Marie Curie, la primera persona en ganar 2 premios Nobel en diferentes disciplinas, rompió las normas en un campo dominado por hombres. Curie desmanteló las barreras que limitaban el acceso de las mujeres a la ciencia, realizando investigaciones pioneras sobre la radiactividad. Su trabajo no solo desafió las normas sociales de su tiempo, sino que cambió por completo el campo de la física y la medicina. Curie entendió que la creatividad científica no tenía por qué estar limitada por las expectativas sociales, y su capacidad para desafiar las normas establecidas la llevó a descubrir elementos radiactivos como el polonio y el radio, que revolucionaron la medicina moderna. El proceso de romper reglas y crear nuevas normas no solo se aplica al arte y la ciencia, sino a todos los aspectos de la vida. Richard Branson, el fundador de Virgin, construyó un imperio global al desafiar las normas empresariales tradicionales. En lugar de seguir los modelos de negocio convencionales, Branson creó empresas que ofrecían algo único, una experiencia. Al hacerlo, rompió las reglas de la industria y estableció nuevas formas de hacer negocios, combinando creatividad, innovación y audacia. El secreto de Branson fue que nunca permitió que las reglas establecidas le impidieran llevar a cabo su visión, y esto lo convirtió en un líder empresarial icónico. Romper las reglas, sin embargo, no significa actuar de manera irresponsable. Los genios que se han destacado por su capacidad para romper las normas han hecho esto con un propósito claro: crear algo nuevo, algo que nunca antes se había visto. La verdadera libertad creativa radica en saber cuándo es necesario desafiar lo que se ha hecho antes y cuándo es el momento adecuado para innovar. No se trata de ser un rebelde por el simple hecho de serlo, sino de tener la valentía de ir más allá de los límites de lo conocido y explorar lo que se encuentra más allá. La magia de romper reglas está en la capacidad de ver las limitaciones como oportunidades para pensar de manera diferente. Cuanto más dispuesto estés a cuestionar lo que se te ha enseñado y desafiar las convenciones, más posibilidades tendrás de crear algo verdaderamente original. Los genios no crean lo que todo el mundo espera, crean lo que nadie pensaba posible. Esta es la verdadera magia de la libertad creativa, la capacidad de imaginar lo inimaginable, de pensar lo impensable y de cambiar el mundo con una idea que rompe las reglas. Si alguna vez te encuentras atrapado en las expectativas de los demás o atrapado en las reglas que la sociedad te ha impuesto, recuerda que la creatividad no tiene límites. Solo cuando te liberas de las restricciones de lo convencional puedes descubrir lo que realmente eres capaz de crear. La verdadera innovación ocurre cuando dejas atrás el miedo a lo desconocido y abrazas la libertad de pensar de una manera completamente nueva. Si este libro encendió una chispa en tu mente, si alguna idea aquí despertó en ti ese genio dormido que llevas dentro, entonces no lo dejes ahí.
Comparte este conocimiento, apoya este movimiento. En Audiomentores, cada palabra que escuchas está hecha para impulsarte, inspirarte y transformar tu forma de ver el mundo. Síguenos, apóyanos y sobre todo, no dejes de aprender. Porque el próximo gran genio podría ser tú.